Dejé la taza antes de dejar escapar un largo suspiro de aburrimiento y la miré directamente a los ojos. ¿Qué debería explicarte que no sepas ya? Porque dudo mucho que no hayas memorizado ya cada detalle de mi personalidad y de mi memoria. Nos miramos a los ojos durante unos minutos más y me quedé en silencio. Ella pareció darse por vencida y miró hacia otro lado con un suspiro deprimente mientras las manos que tenía detrás de ella desaparecían. Después de eso, se volvió hacia mí con una expresión complicada. Entonces, ¿soy solo un personaje de ficción? Dijo con un tono vacío antes de apoyar la cabeza sobre la mesa y gruñir. Esto apesta. Entonces no deberías haberme estado hurgando en el cráneo, le dije bromeando mientras sonreía divertida. ¿Cómo dices el dicho? Cosechas lo que siembras, murmuró mientras su cabeza todavía reposaba sobre la mesa. Esa es la que estás buscando. Puse mi puño sobre mi palma con un golpe sordo y la miré con una sonrisa. Sí, es esa. Cosechas lo que siembras. Gimiendo de fastidio, levantó la cabeza y me miró con ojos fríos. ¿Quién dice que no eres un personaje ficticio? Si yo soy solo el resultado de la creatividad de alguien, ¿qué hay de ti? Cerré los ojos y me puse a dar golpecitos con los dedos sobre la superficie de la mesa. Tiene razón, ¿no? Pero esa afirmación tiene un único problema: si yo, alguien con el conocimiento de este mundo, ha venido a él, ¿se trata entonces de una simple novela? Lo dudo mucho. Este mundo podría ser simplemente un universo propio. Y si este mundo existe, ¿qué pasa con otras obras de ficción? ¿Y quién puede decir que es el único que? Oh. Al darme cuenta de algo, comencé a reírme de inmediato. Echidna, al oírme, levantó la cabeza y me miró con interés. ¿Qué? ¿La posibilidad te volvió loco? No. No, simplemente me di cuenta de algo de repente, eso es todo, dije con una risita antes de tomar otro sorbo de té. Acabo de recordar la repentina necesidad de ocuparme de algo, eso es todo. Levantando una ceja, apoyó la barbilla en sus brazos antes de mirarme con aún más interés presente en esos ojos negros como el cuervo. Entonces, ¿no pensaste en la idea de que tú también fueras ficticio? Dejé la taza y la miré a los ojos con indiferencia. Sí, pero no creo que este mundo sea ficticio. Creo que soy prueba suficiente de ello. Mi conocimiento de que este mundo es una novela no es válido en absoluto. Yo diría que este es un universo separado y completamente propio. Mi existencia en este mundo es prueba suficiente de que esto no es una novela, o al menos, la misma. Así que sin duda eres una entidad. O al menos una entidad espiritual, ya que estás muerto actualmente. Inclinando su cabeza para pensar, apoyó sus codos sobre la mesa antes de ahuecar su barbilla con su mano izquierda. Supongo que podemos seguir esa lógica. Al menos nos mantendríamos cuerdos si racionalizáramos la situación de esa manera. O simplemente podríamos borrar tus recuerdos de ello, le dije con calma. Eso también haría que este problema fuera extremadamente sencillo. Me miró como si fuera un idiota y soltó un bufido. Te encantaría, ¿no? Sonriendo tranquilamente, asentí con la cabeza lentamente antes de tomar otro sorbo de la taza que tenía frente a mí. Bueno, me temo que no podré hacerlo. En ese caso, solo estaría desperdiciando conocimientos valiosos. La miré con frialdad antes de sentir un tirón en mi ser que me hizo sonreír. Supongo que finalmente es hora de que me vaya. Ah, sí. ¿Ya nos vamos? Dijo Echidna con un dejo de genuina decepción en su tono. Dejar a una dama sola y sin un beso, qué frío de tu parte. No soy yo quien lo controla, dije rotundamente mientras sentía que el tirón se hacía cada vez más fuerte. Es completamente tu culpa por hacerlo así. Me duele saber lo cierto que es eso, dijo haciendo pucheros antes de aparecer de repente en mi regazo con una sonrisa burlona. Pero esta vez te dejaré ir con algo bueno. Después de todo, has compartido un secreto inmenso que nadie más en este mundo conoce excepto tú. Pero no lo compartí, tú lo detuviste. De repente, me interrumpió y puso sus labios directamente sobre los míos. Entonces procedí a cerrar los ojos mientras me concentraba en la situación dentro de mi cabeza. Ya está todo hecho, dijo alegremente mientras volvía la cara hacia atrás. Deberías haber recibido mi regalo, justo ahora. Miré dentro de mi cabeza y encontré lo que buscaba. Abrí los ojos y solté una risita. Debería haber sabido que guardabas muchas cosas buenas bajo llave. Bueno, soy una bruja después de todo, dijo con una sonrisa maliciosa mientras mi visión comenzaba a oscurecerse. Buena suerte, Suburu. Suburu. Despierta. Por favor. No me dejes tan bien. Al oír la voz de Emilia, abrí los ojos y la vi mirando hacia abajo con lágrimas.
Al notar que ahora tenía los ojos abiertos y mi respiración se estancaba, dejó escapar un suspiro de alivio mientras sus lágrimas seguían fluyendo. Gracias a los divinos, finalmente despertaste, Suburu. Estaba empezando a entender que tú, Ik, también. Al verla a punto de llorar, me bajé inmediatamente de su regazo y la abracé con ternura. Está bien, todavía estoy aquí. No planeo morir ni irme pronto. Le di una palmadita en la espalda y sentí que sus lágrimas mojaban mi camisa e hice una mueca. Supongo que usaré mi chándal mañana y lo colgaré afuera para que se seque después de lavarlo. Lamiendo mi dedo mientras seguía abrazando a Emilia, lo levanté y sentí el aire de la entrada que venía de mi izquierda. Al notar que el aire estaba frío, sonreí. Parece que mañana comenzará la temporada de los conejos. De todos modos, me concentré en calmar las lágrimas de Emilia y, afortunadamente, no tuve que esperar mucho, ya que se recompuso más rápido de lo que esperaba. Ahora, al notar que había dejado de llorar, miré hacia abajo y noté que estaba durmiendo pacíficamente en mis brazos. Parece que no podré preguntar sobre las pruebas hasta más tarde, dije con el ceño fruncido antes de levantarla y cargarla como una princesa. Pero, de nuevo, supongo que eso sería un poco insensible de mi parte. Volví a mirar el rostro tranquilo de Emilia, que estaba durmiendo. Dejé escapar una sonrisa burlona mientras caminaba hacia la salida de las ruinas. Si ella podía dormir tan tranquilamente, supongo que esta vez todo salió bastante bien. Sintiendo un fragmento de algún tipo de piedra única dentro de mi bolsillo, dejé escapar una sonrisa mientras recordaba mi pelea con Garfield. Me pregunto cómo se tomará ese niño su pérdida. ¿Suburu? ¿Qué estás haciendo aquí? Me preguntó Emilia en voz baja antes de despertarme con un ligero empujón. Sintiendo el empujón, dejé escapar un bostezo y me froté los ojos antes de sentarme y apartar la cabeza de su cama. Mirando a mi alrededor, a la habitación en la que estábamos, dejé escapar una sonrisa burlona al notar la falta de destrucción. ¿Por qué estoy durmiendo aquí? ¿No es esta tu habitación? Preguntó Emilia con confusión presente en su rostro. Porque tu habitación estaba destrozada, dije con naturalidad antes de levantarme de mi silla y ponerla debajo de un escritorio que tenía de regalo. Y todavía estoy un poco cansado de lidiar con Slot y la ballena blanca. Así que lo hice simple y te dejé dormir aquí. Ah, ya veo, dijo Emilia antes de agachar la cabeza. Perdón por molestarte. Suspirando, caminé hacia ella y le di una palmadita en la espalda. No quiero oír un perdón, lo único que quiero oír es un simple gracias. Al oírme, Emilia levantó la cabeza y me miró en silencio, ganándose una simple sonrisa como respuesta. Al verme sonreír, se dio cuenta de algo y dejó escapar un suspiro antes de forzar una sonrisa. Gracias, Suburu. No tienes que esforzarte tanto, respondí con un resoplido que la hizo reír. Al notar su risa, la miré con una expresión de confusión. ¿Algo en mi cara? No. Negó mientras se recomponía antes de limpiarse los ojos húmedos. Nada de eso. Entonces, ¿qué es? Hizo una pausa y me miró antes de dejar escapar una sonrisa genuina de gratitud. Gracias de nuevo, Suburu. ¿Por qué me estás agradeciendo? ¿No lo has hecho ya? No es nada, dijo mientras agitaba la mano. Luego, con una pequeña sonrisa, cerró los ojos y se llevó las manos a los pechos. No es algo que puedas conseguir. Golpear. 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 Ya voy, grité antes de ir hacia la puerta y poner la mano en el pomo. Lo giré y abrí, solo para ver a Ryuzu, parado allí. Luego pronunció la palabra nieve antes de señalar hacia la puerta principal de su cabaña. Al ver esto, fruncí el ceño hacia ella antes de girarme hacia Emilia con una expresión curiosa. Emilia, tengo una pregunta. ¿Qué pasa?, dijo con expresión de curiosidad antes de inclinarse para intentar ver quién estaba frente a mí. Y también, ¿quién es el que está en la puerta? Me volví inmediatamente hacia Ryuzu y la miré con frialdad antes de mover la mirada hacia la izquierda. Al ver esto, ella sintió y se fue con pasos amortiguados. No había nadie en la puerta, dije con un suspiro antes de cerrarla. Debe haber sido el sonido de la cabaña al asentarse. Qué raro, susurró antes de acostarse. Una vez boca arriba, levantó la cabeza y me miró. ¿Estás seguro? Juraría que había oído a alguien antes. Le hice un gesto con la cabeza y caminé hacia el escritorio antes de dejar escapar un suspiro. Al mirar por la ventana de la cabaña, pude ver que efectivamente había empezado a nevar. Emilia, ¿pasaste? Dije con voz llana mientras miraba por la ventana. Y estoy hablando del juicio. Al oír su silencio, fruncí el ceño antes de darme vuelta para mirarla. Pero cuando posé mis ojos en su rostro, supe que algo había cambiado. Sí. Dijo con una especie de melancolía en el rostro.
Sí, lo hice. Caminando hacia el lado de su cama, levanté mi mano hacia ella. Palmadita. Bien hecho, Emilia. Y con un rápido roce de su cabello, bajé mi mano antes de caminar hacia la puerta de su habitación y la abrí. Gracias. Al salir por la puerta, vi a Garfield sentado en el sofá con cara de enfado. Al verlo así, me senté tranquilamente a su lado. ¿Pasó el medio cuerpo? Preguntó de repente Garfield con un dejo de preocupación en su voz. Sí, Emilia, ha superado la prueba, dije con calma mientras movía la cabeza hacia él. Ha superado con éxito el pasado. Ya veo, dijo Garfield en voz baja antes de tomar aire con dificultad. Ella falleció. Yo también fallé, dije con calma antes de soltar un bostezo y señalarlo. Pero nuestros pasados juntos no son tan trágicos como el de ella. Quedándose helado, me miró en estado de shock. ¿Qué dijiste? ¿Su pasado es trágico? Dije con expresión confusa. Antes de eso, cabrón. Gritó antes de agarrarme por los hombros. Repite lo que acabas de decir. ¿Ella falleció? ¿Tú también pasaste? Preguntó mientras rechinaba los dientes. Podrías haber tomado el rastro en su lugar. Inmediatamente mi expresión se volvió fría provocando que él se estremeciera. Quítame las manos de encima y cálmate. Le quité las manos y me quedé en silencio. Inmediatamente cambié mi expresión por una sonrisa brillante. Gracias. ¿Por qué? Dijo tartamudeando. ¿No lo hiciste tú en su lugar? Al escuchar esta pregunta, dejé escapar un suspiro antes de mirarlo con una expresión aburrida. Porque no quería. Y a esa bruja le encantaría hurgar más en mi cabeza, así que prefiero evitar seguir sus huellas. Esa no es una buena razón, dijo con un veneno extremo. No es una buena razón en absoluto. ¿Pero también puedes hacer las pruebas? Dije con frialdad. ¿Por qué no las haces entonces? ¿O el protector del santuario tiene miedo de su pasado? Se quedó en silencio, casi parecía que iba a saltar sobre mí, pero saltó de dolor antes de agarrarse el costado. Después de eso, soltó un chasquido antes de levantarse y caminar hacia la puerta. Pero cuando abrió la puerta para salir, de repente se detuvo. ¿Es cierto lo que dijiste sobre mi madre? Sí. Golpe. Al oírlo cerrar la puerta de golpe, dejé escapar un suspiro antes de meter la mano en el bolsillo. Saqué un fragmento de piedra y me puse a pensar en Rayusu. ¿Me necesitabas? Al oírla, dejé escapar una expresión intrigada antes de mirar hacia la cocina. Allí estaba parado un clon de Rayusu. ¿Estabas escuchando la conversación? Cuando ella sintió con la cabeza, dejé escapar un suspiro antes de mirarla con seriedad. Y con un pensamiento, la piedra dentro de mi mano comenzó a brillar. Ve y tráeme a Betty. Lo haré, respondió con calma antes de salir de la cabaña. Una vez que terminé de hablar, me guardé la piedra en el bolsillo antes de recostarme en el sofá. La razón por la que Garfield no me preguntó sobre el paradero de esta piedra es porque es solo un fragmento. O mejor aún, un fragmento de su fragmento. Simplemente le di un golpe muy fuerte y se rompió en varios pedazos. Y una vez hecho esto, tomé uno de los pedazos y lo dejé con el resto. Definitivamente piensa que se rompió durante la batalla y probablemente ni siquiera sospecha que yo controlo los clones de Rayusu a sus espaldas. Pero tengo curiosidad, ¿cuál será su decisión? ¿Aceptará las pruebas junto con Emilia? ¿O simplemente renunciará a su negocio de protector? Suspirando, miré la mesa que tenía frente a mí y recordé la comida y la bebida que había tomado la noche anterior. Al oír que mi estómago rugía y mi garganta se secaba, me levanté y me dirigí a la cocina. Y ya que estoy, también podría preparar algo para Rem. He estado demasiado ocupado últimamente como para prestarle la debida atención. Pero después de que termine aquí en Sanctuary, sin duda utilizaré parte de mi tiempo libre de manera apropiada. Al menos los días que no entreno. O trabajar en la empresa que yo empaque para hacer uso del respaldo de Russell. Y al menos los días que no estoy experimentando. Mirando los ingredientes frente a mí, permanecí en silencio por un momento o dos, procedí a encogerme de hombros antes de ponerme a trabajar. Me aseguraré de tener tiempo. Dando un paso atrás del mostrador, dejé escapar un suspiro antes de mirar lo que había cocinado. En ambos platos había patatas fritas, filetes y un poco de repollo frito. Como el santuario solo obtiene su comida del exterior a través del comercio o de la agricultura, esto era todo con lo que podía trabajar. ¿Suburu? La voz de Rem llegó desde el frente de la cabina. ¿Dónde estás? Al escucharla, dejé escapar una pequeña sonrisa antes de tomar ambos platos de comida y salir de la cocina. Sí, solo estaba cocinando algo de comida. Al verme, Rem dejó escapar una sonrisa antes de acercarse a mí y darme un abrazo, lo que hizo que levantara los platos en el aire.
Rem, ¿puedo dejar la comida primero? Luego levantó la vista de mi pecho con una mirada expectante en sus ojos. Suspirando, me incliné y le di un beso antes de apartarme con una pequeña sonrisa. Buenos días, Rem. Soltó una sonrisa y me soltó los brazos antes de mirar la comida que tenía en las manos. Buenos días, Suburu. ¿Puedo preguntarte por qué preparaste tanto para el desayuno? Suspiré, pasé junto a ella y me senté en el sofá antes de colocar los platos en la mesa frente a mí. Luego tomé algunos utensilios y algunas servilletas de mi bolsillo y las coloqué correctamente entre los dos platos. Y con una sonrisa, miré a Rem, que estaba intrigada, antes de darle una palmadita al asiento que estaba a mi lado. Pero como ella no entendió el mensaje, me hizo soltar un pequeño suspiro. Lo hice para los dos, dije con calma antes de darme cuenta de que no había bebidas. Ah. Me olvidé de las bebidas. Adelante, siéntate mientras voy a buscar algunas tazas. Lo entiendo, dijo alegremente antes de sentarse en el sofá y mirar la comida que tenía frente a ella. Gracias, Suburu. Fui a la cocina, encontré algunos vasos de vidrio y busqué un lugar para conseguir agua. Ah, espera, no hay un fregadero ni un refrigerador prescindible en esta época. Al darme cuenta de esto, dejé escapar un suspiro antes de entrar a la habitación con las dos tazas vacías y colocarlas sobre la mesa. Me senté al lado de Rem, tenía una expresión complicada mientras me giraba hacia ella y levantaba las manos hacia la cristalería. Puede. Dejando escapar una sonrisa, levantó su mano hacia la taza antes de usar magia de agua para enviar dos corrientes separadas a las tazas. Una vez que las tazas estuvieron llenas, inmediatamente tomé un tenedor y un cuchillo antes de comenzar a cortar mi filete. Rem, al notar esto, tiró en mi manga con el ceño ligeramente fruncido. Suburu, modales por favor. Al oírla, dejé escapar un suspiro antes de mirar mi comida y dejar los cubiertos. Una vez hecho eso, procedí a cerrar los ojos y a juntar las manos. Gracias por esta comida. Una vez que terminé, comí en silencio mientras disfrutaba de la presencia de Rem. Ahora que lo pienso, no creo que haya tenido nunca una razón para usar buenos modales en la mesa. Recuerdo que cuando era niño y hasta la adolescencia practicaba los buenos modales en la mesa, pero después de cierto punto de mi vida ya no vi ninguna razón para seguir haciéndolo. De todos modos, Rem y yo comimos en silencio hasta que los platos estuvieron limpios y las tazas vacías. Por supuesto, Rem las había rellenado con su magia de agua cuando fue necesario. Voy a limpiar esto, dije mientras me pasaba la servilleta por los labios. Te ayudaré con eso, dijo antes de tomar su plato y poner sus cubiertos en él antes de tomar también su vaso y caminar hacia la cocina. Al ver esto, me froté las manos con la servilleta antes de arrojarla al plato. Luego, me estiré hacia el vaso y los cubiertos antes de ponerla encima del plato. Al entrar a la cocina, vi que Rem usaba su magia y jabón para lavar su plato sobre un balde. Me miró y dejó el plato limpio a un lado antes de extender la mano para hacer un gesto hacia mi plato. Entregándoselo rápidamente, me apoyé en el mostrador y la observé limpiar por un par de segundos antes de mirar por la ventana que había dentro de la cocina y levantar una ceja. Es extraño, ¿no? Dijo Rem con calma mientras continuaba trabajando. Está nevando, pero es totalmente fuera de temporada. Cuando terminó con el plato, extendió la mano una vez más y le entregué mi taza. La tomó y la acercó al balde antes de comenzar a limpiar nuevamente. Sí, es extraño. Dije en voz baja mientras miraba el suelo cubierto de nieve. Los niveles de nieve también parecen estar aumentando, más rápido de lo normal. ¿HMMMM? Tarareó mientras dejaba mi cristalería y extendía la mano para coger mis cubiertos. Quizás estés familiarizado con un clima como este. Le entregué mis cubiertos y comencé a mover las piernas de un lado a otro mientras miraba el techo con el ceño fruncido. Sí, pero humildemente admito que es más conocimiento que experiencia. ¿Humildad? Repitió Rem riéndose antes de mirarme con una sonrisa burlona. Estás empezando a sonar como un anciano, Suburu. No soy viejo, resoplé y fruncí el ceño. Si a esto le sumamos los 17 años de edad de este cuerpo y mis 33 y pico de años de vida, en total he tenido 50 años de vida. Así que no soy viejo, soy más o menos una persona de mediana edad. Una vez que terminó de lavar los platos, miró los platos, los utensilios y la cristalería apilados antes de volverse hacia mí. ¿Puedes hacerme un favor y tirar el agua del balde? Necesito poner todo en su lugar. Salté del mostrador, le di un beso en la mejilla antes de agarrar el balde por los lados. Claro, puedo hacerlo. Luego lo levanté con ambas manos antes de dirigirme hacia la puerta principal de la cabaña. Una vez en la puerta, miré alrededor de la habitación para asegurarme de que estuviera vacía antes de usar la mano invisible para girar la perilla y abrir la puerta.
Una vez que la puerta estuvo abierta, sentí el aire frío golpear mi cuerpo y me hizo temblar. En respuesta a esto, dejé escapar un suspiro antes de salir y escuchar el crujido de la nieve bajo mis pies. Levanté el pie y medí aproximadamente la profundidad de la nieve y llegué a una estimación de 5 centímetros. Al ver esto, fruncí aún más el ceño y mi mirada se tornó seria. Parece que Roswaal está reuniendo maná a un ritmo mucho más rápido de lo que esperaba. Pero, por otra parte, me esforzaría al máximo incluso si mi pérdida implicara convertirme en esclavo de alguien más. Me di vuelta y vi cómo el blanco se oscurecía y se derretía un poco al absorber el agua que salpicaba sobre él. Miré a mi alrededor y suspiré al notar que no había gente y decidí volver adentro. Cerrando la puerta, miré hacia la cocina y escuché a Rem jugueteando con los gabinetes. Al escuchar esto, procedí a meter la mano en mi bolsillo y toqué la piedra que controla a Rayusu antes de acercarla a mi boca. Traedme a Beatrice, dije con frialdad mientras acercaba la piedra a mi cara. Ya habéis tardado demasiado. Lo haré, resonó una voz en mi cabeza con calma antes de comenzar a quejarse. Los jóvenes de hoy en día son tan impacientes. Te he dado mucha paciencia, dije frunciendo el ceño antes de guardar la piedra en el bolsillo. ¿Pasa algo, Suguru? Preguntó Rem mientras salía de la cocina y miraba alrededor de la habitación. ¿No estabas hablando con alguien? Me acerqué a ella inmediatamente y la tomé en mis brazos. No pasa nada, Rem. Confundida pero claramente feliz de recibir el abrazo, Rem me devolvió el favor en silencio mientras apoyaba su cabeza cerca de mi corazón. Luego se quedó así por un par de momentos antes de mirarme. No me estás mintiendo, dijo alegremente con una sonrisa mientras me daba golpecitos en el pecho. Lo sé porque tu ritmo cardíaco no se ha acelerado. Ah, dije confundida antes de mirarla con una ceja levantada. ¿Cuándo memorizaste mis latidos, y por qué? Ella bajó la mirada sonrojada, enterró su cabeza en mi pecho antes de levantar su mano y poner un dedo hacia arriba. ¿Un qué? Levantó la cabeza y vio que tenía un rubor claro en las mejillas mientras miraba hacia un lado. Ese día, nosotros, tuvimos por primera vez. ¿La noche que tuvimos sexo por primera vez? Dije con una sonrisa burlona mientras le daba golpecitos en las mejillas sonrojadas. Es terriblemente reconfortante verte así, Rem. ¿HMMMM? Preguntó con interés. ¿Es refrescante? ¿Por qué? Me rasqué la cabeza y la miré con una sonrisa incómoda. Es solo que, bueno, no he tenido mucho tiempo para estar contigo. Ah, entonces es eso, dijo con una sonrisa burlona antes de soltarse de mi abrazo y mirarme. No me molesta en absoluto. ¿En serio? Por supuesto que sí. En serio, en realidad, dijo mientras asentía con la cabeza, luego cerró los ojos antes de cruzar los brazos y mirarme con una sonrisa. Es porque sé con certeza que piensas en mí. Ese solo hecho hace que despertarme sea un placer para mí, Suguru. Y que te preocupes por cómo me siento y quieras pasar más tiempo conmigo también me hace muy feliz. Pero también sé que eres una persona muy capaz que de alguna manera produce milagros como si fueran nada. Y además, sé a ciencia cierta que has estado ocupado intentando ayudar a Emilia y al santuario. Así que no, Suguru, no me importa el hecho de que hayas estado ocupado. Ahora sonriendo, dejé escapar un suspiro antes de dar un paso hacia ella. Pero aún así, dije mientras me inclinaba cerca de su oído y comencé a susurrar algo. Una vez que terminé de susurrar, se sonrojó antes de golpearme suavemente en el pecho y miró hacia otro lado avergonzada. No digas cosas así de la nada para burlarte de mí, malvada. Pasé el resto de mi tiempo hablando con Rem y esperé pacientemente a que Rayusu regresara con Beatrice. Y cuando se acercaba el mediodía, finalmente llegaron. ¿Qué necesitas? Dijo Beatrice con expresión molesta al notar que me había sentado con Rem. Estaba dando un paseo relativamente tranquilo hasta que ella llegó y me pidió que hablara contigo. Luego me volví hacia Rayusu con una sonrisa de agradecimiento. Muchas gracias por ir a buscarla, Rayusu. No habría llegado a tiempo para el almuerzo si no fuera por ti. El clon de Rayusu me miró confundido durante un buen rato antes de notar que mis ojos miraban hacia la cocina. Entendiendo lo que quería que hiciera, caminó tranquilamente hacia la cocina. ¿Eso es todo? Dijo Beatrice mirándome con expresión molesta. No tengo por qué comer, ¿sabes? Después de todo, soy un espíritu. Al oír este hecho tan evidente, suspiré mientras procedía a levantarme del sofá y caminar hacia la habitación de Emilia. Pero me aseguré de girar la cabeza hacia Beatrice y darle una respuesta tranquila. Necesito que comas con nosotros para poder decirte algo. Entonces dime. Y antes de que siquiera preguntes, no puedo contártelo ahora porque preferiría contárselo a todo el mundo al mismo tiempo.
TSK, dijo Beatrice con fastidio porque había adivinado su pregunta. Si es lo suficientemente importante como para que me arruines la mañana, supongo que te prestaré atención. Gracias, Beatriz. Abrí la puerta, incliné la cabeza hacia la habitación de Emilia y noté que estaba dormida. Cerré la puerta, caminé hacia ella y le tendí la mano. Luego la agarré del hombro y me aseguré de sacudirla para despertarla con todo el cuidado que pude. Una vez hecho esto, di un paso atrás con calma. Es hora de despertar, Emilia. Gimiendo, se incorporó aturdida y miró alrededor de la habitación. Y una vez que su mirada se fijó en mí, comenzó a frotarse los ojos con cansancio antes de bostezar. El buen hombre Suburu. No es de mañana, Emilia, dije con tono severo antes de suspirar impotente. Ya es hora de almorzar y tú todavía estás durmiendo. Oh, dijo sin energías porque estaba cansada, antes de levantarse lentamente de la cama. ¿Ya es esa hora del día? Sí, Emilia, lo es. Sentado a la mesa, observé a todas las personas que estaban sentadas. Rem estaba, por supuesto, a mi lado, a mi izquierda, mientras que Beatrice estaba a mi derecha. Mirando a Beatrice, dejé escapar una sonrisa maliciosa que me valió una mirada fulminante. ¿Tal vez estás pensando en algo negativo? Riendo entre dientes, simplemente sacudí la cabeza antes de mirar al otro lado de la mesa y noté que Emilia recuperaba y recuperaba la conciencia mientras intentaba mantenerse despierta. Emilia, grité con calma. Sí, gritó de repente mientras se levantaba de un salto y se despertaba por completo antes de mirarnos a los tres con confusión. Al ver su reacción, me eché a reír mientras miraba a Rem y sonreí al verla hablando felizmente con su hermana. Por suerte, Ram parecía estar un poco menos insoportable hoy. Pero supongo que debería haber esperado esto ya que ella acababa de seguir adelante y quemó el Evangelio de Roswaal. Probablemente ahora esté en conflicto sobre el estado mental de Roswaal y la amenaza potencial que representa para su hermana. Pero, de nuevo, Roswaal ni siquiera tendría la oportunidad de hacerle daño a Rem. Estoy seguro de que ahora mismo está demasiado concentrado en mantener esta nieve y en guiar al gran conejo hacia él. Ahora voy a ser totalmente sincero, no tengo ninguna duda de que Roswaal me mataría en un instante si realmente quisiera. Ha tenido alrededor de 2 días para recuperar su maná. Y para alguien como yo, que solo tarda 3 horas como máximo en rellenar mi portal. Dudo que se esté quedando sin magia actualmente. Pero como probablemente todavía esté herido físicamente, tendría aproximadamente un 20% de posibilidades de matarlo. Es decir, si se trata de un ataque sorpresa. Mirando hacia la esquina de la mesa, noté que Garfield fruncía el ceño inconscientemente mientras se distraía para pasar el tiempo. Por supuesto, me lanzó un par de miradas de vez en cuando para decirme que obviamente estaba atento a mí. Pero curiosamente, parecía mirar a Emilia con una mirada más larga y complicada. Probablemente quería preguntarle si realmente era posible despejar el primer camino y, de ser así, también preguntarle si él también podría tener una oportunidad de pasar. Pero como todos están reunidos actualmente para algo importante, no puede pedirle hablar en privado con ella. Está listo, dijo el clon de Ryuzu mientras sacaba la cabeza tranquilamente de la cocina y miraba hacia las gemelas Oni. ¿Pueden ayudarme, chicas, a esparcir la comida? ¿En serio? Ram realmente se equivocó tanto, dije en estado de shock mientras Ren me contaba una historia sobre su hermana. Sí, por supuesto que lo hizo, dijo Ren con una risita antes de sonreír maliciosamente hacia Ram. El comentario de esa niña no solo logró hacerla callar, sino que incluso recuerdo haberla escuchado murmurar quejas al respecto unos días después. No fue mi culpa que me hiciera tan daño, gruñó Ram antes de clavarle de repente un cuchillo en el filete con una rabia que brotaba de su vergüenza. Y ni siquiera era un niño. Era un enano. Después de eso, todos en la mesa se quedaron en silencio, incluida Rem. Al notar el repentino silencio de todos, Ram miró a su alrededor en silenciosa confusión. ¿Qué? Tengo algo en la cara. Pft, soltó Garfield de repente, pero luego se contuvo y golpeó suavemente la mesa con la mano. Ja ja ja. Un enano. Un enano. La propia princesa demonio fue golpeada por un enano. Grité con incredulidad antes de unirme también a la risa. Y como Emilia también se unió a nuestras risas, Rem fue la única que miró en silencio a su hermana con lástima. Ram, al notar esto, dejó escapar una pequeña sonrisa hacia su hermana. Al menos estás de mi lado. Hermana, comenzó Rem mientras su rostro comenzaba a temblar sin control. No sabía nada sobre él. Enano, gritó mientras se le cortaba la respiración y también se unió a la risa, lo que hizo que Ram dejara escapar un suspiro antes de mirar su plato en completo silencio. Después de que se acabó la broma, todos volvimos a disfrutar de nuestro almuerzo. Por supuesto, hablamos de otros temas, pero ninguno de ellos me llamó la atención.
Terminando lo que había en mi plato, procedí a limpiarme las manos y la boca con una servilleta antes de esperar en silencio a que todos terminaran. Y una vez que Garfield finalmente terminó, golpeé con calma la superficie de la mesa para llamar la atención de todos. Bueno, supongo que ahora es un buen momento, dije con calma mientras comenzaba a mirar alrededor de la mesa. Todos deberían saber que tengo algo que decir, ¿no? Así que apreciaría que se quedaran en silencio y me escucharan por un segundo. Al notar el silencio, asentí felizmente antes de mirar a Emilia. Me temo que no puedo permitirte hacer las pruebas hoy ni mañana. Emilia al oír esto abrió los ojos en estado de shock antes de preguntar por qué. Garfield también tuvo una reacción y me miró confundido. Espera un momento, dije mientras levantaba la mano para silenciar a Emilia. Déjame explicarte por qué. ¿Explicar qué? Dijo Garfield con el ceño fruncido. ¿Qué quieres llevártelos a ellos en su lugar? Frunciendo el ceño hacia Garfield, le envié un mensaje a través de mis ojos antes de sacudir la cabeza con una expresión solemne. No, Garfield, no voy a tomar los senderos. Ni siquiera creo que pueda tomarlos en primer lugar. Pero me temo que Emilia no puede hacer las pruebas por el momento porque tenemos un problema más grande entre manos, dije con calma antes de mirar por la ventana con el ceño fruncido. Un problema de conejos. ¿Qué tienen que ver los conejos con todo esto? Dijo Garfield con calma mientras me miraba confundido junto con Emilia. Las pruebas no contienen ningún conejo. El gran conejo, dije en tono grave mientras lo miraba directamente a los ojos. El gran conejo viene al santuario. Sintiendo el silencio abrumador de la habitación mientras todos me miraban, dejé escapar un suspiro. ¿No me crees? Por supuesto que no. Dijo Garfield de manera exasperada. ¿Por qué ese maldito demonio vendría aquí? Al santuario de todos los lugares posibles. Entonces señalé la ventana que estaba cerca de mí con una expresión sombría. Fuera de la ventana, en el suelo cubierto de nieve, noté que Garfield y los demás en la habitación entrecerraban los ojos para ver mejor lo que estaba señalando. Bien. Y cuando comencé a hablar, los ojos de Garfield se abrieron y dio un paso atrás mientras miles de ojos se abrieron simultáneamente. Está aquí. Pío. Chocar. Salté de inmediato por la ventana y miré con el ceño fruncido a los miles de conejos sedientos de sangre. Y como todos habían oído el sonido de la ventana al romperse, todos volvieron sus ojitos hambrientos hacia mí. Murak, dijo Beatrice antes de saltar por la ventana para flotar y aterrizar suavemente a mi lado. Y mientras la nieve crujía bajo sus zapatos, me miró con el ceño fruncido antes de señalar a la horda hambrienta. Por favor, dime que tienes un plan. Supongo que preferiría no morir todavía. Dándole suaves palmaditas en la cabeza, mantuve mis ojos en el lento y cauteloso acercamiento de los conejos mientras movía ligeramente mi cabeza hacia la ventana rota. Emilia. Grité antes de oír otro suave crujido resonando en la nieve detrás de mí. Sí. Dijo ella, tartamudeando, mientras permanecía a mi lado y miraba hacia adelante. ¿Qué pasa? Al notar el nerviosismo en su voz, dejé escapar un suspiro antes de darle una palmadita en el hombro. No te preocupes, sé cómo matarlo. Pío. Claramente, los conejos se estaban quedando sin paciencia y empezaron a hacer ruidos todos juntos antes de correr hacia nosotros a toda velocidad acortando rápidamente la distancia. Al ver esto, solté un chasquido antes de agarrar a Beatrice y Emilia por el hombro. Murak. Lancé Murak sobre mí, Beatrice y Emilia, e inmediatamente salté al aire mientras arrastraba a Emilia y Beatrice conmigo. Mi objetivo principal en ese momento era alejarme lo más posible de la cabaña, así que salté sobre la horda de conejos. Los conejos, al vernos intentar pasar por encima de ellos, empezaron a trepar unos sobre otros en un esfuerzo colectivo por alcanzarnos, y algunos incluso saltaron de la cabeza de otros. Uno incluso logró engancharse un trozo de mi pierna. Sin embargo, lo noté y lo usé inmediatamente como trampolín para ascender aún más en el aire. Y una vez que todos alcanzamos una altura a la que estaba seguro de que no podrían llegar, ajusté nuestra gravedad al mínimo posible. Esto hizo que prácticamente pudiéramos flotar en el aire y no tocar el suelo durante unos buenos 20 minutos. ¿HMMMM? Beatrice tarareó mientras miraba a los conejos antes de levantar la mano. No, dije con severidad mientras la sacudía un poco y la obligaba a hacer una mueca antes de mirarme con el ceño fruncido. Lo que hiciste fue muy arriesgado, dijo Beatrice con tono molesto. Mi hechizo podría haber fracasado y habernos congelado a tiempo si no fuera por mi brillante control. Sin importarme en absoluto, miré a los conejos con una sonrisa intrigada mientras observaba cómo funcionaban su maná y su od. Solo sería un desperdicio de maná. Si matas a uno, simplemente será reemplazado por otro.
Entonces, a menos que puedas matar a todos al mismo tiempo, ni te molestes. Beatrice frunció el ceño mientras miraba a los conejos antes de volverse hacia Emilia y hablarle con calma. Necesito que los atrapes en una barrera de hielo. Emilia, al oír esto, levantó una ceja confundida mientras miraba a Beatrice a los ojos. Pero cuando la miré a las dos, Emilia de repente sintió con seriedad mientras Beatrice cerraba los ojos en concentración. Extendió sus manos hacia la horda de conejos que intentaban desesperadamente obtener un pedazo de nosotros, el suelo debajo de los conejos comenzó a temblar. Y mientras el suelo temblaba, causando que la pila de conejos de abajo se derrumbara, la nieve comenzó a levantarse del suelo antes de formar 5 paredes de hielo sólido. Los conejos que recogieron la enorme cantidad de maná de Emilia y Beatrice comenzaron a entrar en un frenesí aún mayor a medida que comenzaron a converger locamente una vez más. Emilia, al notar esto, esperó pacientemente a que todos se reunieran mientras el sudor caía por su frente antes de balancear su brazo hacia abajo. Estallido. Y cuando su brazo bajó, las paredes de hielo lo acompañaron atrapando a los conejos en un cubo frío y hueco que era su prisión. Dejando escapar un suspiro de alivio, Emilia inmediatamente comenzó a concentrar su maná una vez más en caso de que de alguna manera lograran salir antes de que el hechizo de Beatrice estuviera listo. Gracias, Lia, dijo Beatrice con calma antes de levantar la mano hacia el cubo de hielo. Ya estoy lista. Al chamac. Después de esas palabras, la zona pareció adoptar una sensación extraña e incómoda, ya que incluso los conejos se quedaron paralizados para buscar la causa. Pero mientras buscaban la causa del cambio repentino, un conejo notó que algo estaba sucediendo debajo de él y dejó escapar un pío de pánico para alertar a sus hermanos. Todos alerta, los miles de conejos dirigieron sus ojos al suelo debajo de ellos antes de enfocar inmediatamente su atención hacia las paredes de hielo que los rodeaban. Debajo de ellos había un círculo extremadamente oscuro que estaba comenzando a expandirse y a tragarse a los conejos. ¡Pío! Uno de los conejos gritó de pánico al caer en el agujero, lo que provocó que todos los demás conejos golpearan brutalmente sus pequeños cuerpos contra el cubo de hielo. Pero como todos eran individuos débiles, lo único que lograron fue romperse sus frágiles huesos o quedar paralizados. De repente, el agujero se volvió a expandir y se llevó consigo no solo a los conejos restantes, sino también a la prisión de hielo. Beatrice, al ver esto, sonrió antes de ocultarla y mirarme con el ceño fruncido. De nada. Sintiendo que los efectos de mi hechizo se desvanecían rápidamente, aumenté rápidamente nuestra gravedad y aterricé en la superficie de la nieve antes de mirar hacia Beatrice y darle una sonrisa brillante. Gracias, Beatriz. Sonrojándose levemente, giró la cabeza hacia un lado y forzó un tono de enojo. De hecho, no necesito tus agradecimientos. También debería agradecerte Betty. Emilia, que estaba a nuestro lado, también le agradeció con una risita antes de girarse hacia el lugar donde desapareció el conejo con una expresión complicada. ¿Está realmente muerto? Beatrice, al oír esto, dejó escapar un suspiro antes de mirar a Emilia con el ceño ligeramente fruncido. Bueno, como no lo sabes, supongo que puedo decirte lo que acabo de hacer. Acabo de utilizar el pináculo de Chamac, que envió al gran conejo a una dimensión vacía. Así que, incluso si sobreviviera, con seguridad no le haría daño a nadie más. ¿Un vacío qué?, preguntó Emilia confundida, lo que solo provocó que Beatrice suspirara y se alejara mientras sacudía la cabeza. Emilia, al notar esto, comenzó a perseguirla. Oye, espera. ¿Fue algo que dije? Sonriendo al ver que los dos se iban a tener su propia pequeña conversación, miré con una sonrisa el lugar donde pereció el gran conejo. Metí la mano en uno de mis bolsillos y saqué el teléfono que había llegado conmigo a este mundo. Por suerte, logré grabar los últimos momentos de esa pelea cuando el gran conejo fue alcanzado por el alchamac de Beatrice. Esto significa que puedo usar esto para confirmar la muerte del gran conejo y ganar otro combate de méritos y prestigio. Y no solo me ayudará a ganar más méritos, sino que también hará que la gente tenga una visión mucho más positiva de Emilia. Por supuesto, el odio no desaparecerá de inmediato, tendría que ser un tonto para creerlo. Pero, con su gente matando a 2 de las grandes bestias demoníacas que han aterrorizado a muchos durante más de 400 años, algunos sin duda la verán con mejores ojos. Pero esta noticia trae algunos aspectos negativos. Otros reinos, nobles u organizaciones podrían empezar a ver el logro de Emilia como una amenaza potencial. Y al ser una candidata potencial al reino de Lugnica, sus logros como gobernante tienen la posibilidad de ser mayores que los actuales. Pero como Roswaal es el que respalda a Emilia, solo los idiotas de este grupo conspirarían contra él. Después de todo, sin duda alguna, en mi opinión, puede destruir un reino por sí solo cuando se trata de poder mágico puro.
También ha tenido 400 largos años para plantar nuevos ojos aquí y allá mientras construía su poder político, así que dudo que le falte algo en ese aspecto. Quiero decir que si tuviera 400 años, por lo menos me habría apoderado de una cuarta parte del continente, pero eso sería solo si estuviera bajo la supervisión constante de todas las organizaciones de esa zona. Así que sería una verdadera lástima que decidiera confiar únicamente en su libro y no hacer absolutamente nada que en él no se diga que hay que hacer. Pero por alguna extraña razón. Siento que ese es el caso. Anuncio y decisión rápidos. Recientemente han surgido muchas cosas que han hecho que sea muy difícil cumplir con mi cronograma. Y, sinceramente, solo quiero algún tipo de periodo de tiempo en el que pueda descansar y relajarme un poco. Así que decidí que escribiré un capítulo diario de lunes a viernes. El sábado y el domingo va a estar vacío, pero veremos si cambia más adelante. De todos modos, me he tomado demasiado tiempo aquí. Disfruta el capítulo. Después de que el gran conejo fue derrotado y quedó grabado en mi teléfono, decidí inmediatamente dirigirme hacia el centro del santuario. Garfiel está ocupado actualmente, ya que le pedí a uno de los clones que comenzara a explicar cómo escaparon los aldeanos y los daños que causó el gran conejo. Y como Garfiel se considera un protector, está obligado a escuchar su informe. Hablando de Garfiel, sin duda tengo algunos usos para él. Por lo que recuerdo de su biografía, tiene la forma escrita de cómo el santo de la espada original entrenó su cuerpo. Quiero ese libro porque no tengo idea de las formas más efectivas de entrenar el cuerpo en este mundo. El cuerpo humano aquí es capaz de destruir los muros del reino si se entrena bien. Por lo tanto, hay una marcada diferencia en cómo funciona la fuerza aquí en comparación con mi vida pasada. Siguiendo a uno de los clones recién nacidos de Ryuzu, logré finalmente encontrar el edificio que alberga el núcleo del santuario. Caminando a través de la entrada, procedí a caminar con cuidado hasta que me encontré frente a una puerta cerrada. Escaneé mis alrededores, logré encontrar una abertura en la pared y procedí a mirar más de cerca. Inclinándome hacia la abertura, pude ver lo que parecía ser un agujero que podría contener cierto objeto. Frunciendo el ceño, busqué en mi camisa antes de sacar el fragmento de cristal. Al poner la pieza dentro del agujero, dejé escapar un chasquido de lengua molesto porque solo cubría una parte. Parece que voy a tener que seguir charlando con Garfiel. Metí la piedra en mi bolsillo y comencé a caminar de regreso por donde había venido. Voy a hacer la prueba, escuché a Emilia decir con un tono severo mientras cruzaba la puerta. Sin embargo, frente a mí estaba Garfiel, que me impedía entrar y a Emilia salir. No, dijo Garfiel con calma mientras cruzaba los brazos. Esta noche no lo harás. Sí, dijo Emilia con un tono molesto antes de extender su mano. Ahora déjame pasar. No. Emilia intentó inmediatamente empujar a Garfiel para que se apartara de su camino, pero falló lamentablemente. Garfiel se quedó allí de pie con calma mientras su rostro se ponía rojo por el esfuerzo antes de retroceder y respirar profundamente. Emilia, al darse cuenta de que no podía empujarlo para sacarlo del camino, frunció el ceño con enojo antes de comenzar a gritarle. ¿Por qué no me dejas salir? ¿No me vas a enviar allí mañana mismo? Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Estoy intentando liberar este santuario, que es lo que tanto tú como todos los demás quieren de mí. ¿Por qué lo haces tan difícil? Sin embargo, Garfiel no respondió y permaneció de pie con calma, con los brazos cruzados, mirándola. Emilia, al notar su silencio, inclinó la cabeza con tristeza y confusión. ¿Por qué? Veo. Emilia se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente antes de abrir y entrar a su habitación. Y con una pausa miró a Garfiel con una mirada de frustración antes de cerrar la puerta de un portazo. Garfiel entonces suspiró de cansancio antes de que su alma casi saltara de su cuerpo cuando se dio la vuelta. Es un poco diferente, ¿no? Dije con una expresión tranquila mientras miraba la puerta de Emilia. Mirando su puerta con un poco más de reflexión, simplemente negué con la cabeza antes de mirar directamente a Garfiel. ¿Crees que cambió porque pasó por su camino? Ah, cierto, no lo sabrías. ¿Qué quieres? Dijo mientras me miraba con los puños apretados y una expresión de enojo. Será mejor que lo digas rápido. Porque realmente quiero arrancarte esa boca inteligente. Al explorar la habitación con mis sentidos reforzados, confirmé que nadie nos estaba espiando. Ven conmigo, dije con calma mientras miraba antes de señalar el bolsillo que contiene los fragmentos de cristal. Puedes pedirle a uno de los clones que vigile a Emilia mientras caminamos. Me lanzó un puñetazo y me quedé quieto mientras pasaba volando a mi lado y se estrellaba con fuerza contra la pared. Y con ojos de ira y frustración, Garfiel me miró a los ojos con un gruñido. ¿Cómo carajo sabes todo esto? Empujé su brazo hacia un lado, señalé con mi mano el dormitorio de Emilia antes de ponerme un dedo en la boca.
Siguiendo mi gesto, dejó caer el brazo antes de decidirse a recomponerse. Una vez que por fin se recompuso, inmediatamente sacó un fragmento del cristal. Consigue algunos clones para que vigilen la casa, gracias. Lo guardó junto con las otras piezas y salió antes de mirarme con expresión seria. Hablar. Lo ignoré antes de comenzar a caminar hasta el centro. Luego escuché un fuerte chasquido seguido de pasos detrás de mí y supe que Garfiel había decidido seguirme. ¿Cuánto sabes realmente sobre este lugar?, dijo en tono tranquilo mientras nos encontrábamos en la puerta que contenía el núcleo del santuario detrás de ella. Sé lo suficiente, respondí mientras buscaba en mi bolsillo y le mostraba el fragmento. Ahora, ¿puedo ver el resto de los fragmentos, por favor? Se quedó mirando el cristal en completo silencio y procedió a suspirar de manera extremadamente cansada antes de entregarme los fragmentos. Claro. Haz lo que quieras. ¿HMMMM? Dije sorprendida. ¿No hay enojo ni gritos inconsistentes? En respuesta, Garfiel se limitó a mirarme en silencio. Está bien entonces. Volviendo a juntar los pedazos del cristal, inmediatamente lo puse dentro del agujero que encontré en la pared. Hacer clic. Después de un breve clic, el suelo empezó a temblar mientras la gruesa puerta de piedra comenzaba a abrirse lentamente. Y mientras el suelo temblaba, Garfiel y yo simplemente esperamos en silencio a que la puerta se abriera. Estallido. Ahora que estaba completamente abierta, le hice un gesto a Garfiel para que entrara primero. Me miró fijamente por un segundo y soltó otro chasquido antes de entrar. Luego lo seguí hasta que me topé con un cristal gigante que es el núcleo del santuario. Y mientras ambos nos mirábamos en silencio, Garfiel finalmente habló. Es hora de hablar. ¿Acerca de? ¿Cómo sabes tanto sobre este lugar? Aparté la mirada del centro y miré con calma a Garfiel a los ojos. Hablé con la mujer a cargo. ¿Quién es ahora? Dijo con tono molesto. No te atrevas a hablar en círculos. Sé completamente sincera conmigo. Hablé con Echidna, la bruja de la avaricia, dije antes de volverme hacia el núcleo. Y me contó, bastante, mucho. ¿Lo hizo? Preguntó en tono sombrío. ¿Por qué haría ella eso? Me encogí de hombros y lo miré con expresión confusa. No tengo la menor idea. Ella es una bruja después de todo. Y tratar de entender cómo piensan es como tratar de averiguar el sentido de la vida. Luego, con una sonrisa burlona, lo miré a los ojos. Deberías saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Mirándome en silencio, giró la cabeza hacia el centro y suspiró. Sí, sí lo sé. Ahora, ¿por qué exactamente me trajiste aquí? Dirigiendo mi mirada hacia el centro, dejé escapar una pequeña sonrisa mientras examinaba de cerca la figura que había dentro. Vestida con una túnica blanca, se podía ver dentro del cristal a una pequeña niña con cabello rojo largo, ondulado y esponjoso. Este es el cuerpo de la Ryozo Myers original. Actualmente, ella es el núcleo del santuario. Pero en el futuro, se llamará Omega. ¿Omega? Dijo Garfiel mientras miraba el cristal. ¿Quién es ese? ¿Y cómo se relaciona con lo que sabes? Bueno, ya verás. Paso. Al oír pasos, Garfiel y yo nos pusimos en guardia inmediatamente y nos dimos la vuelta. Pero cuando nos dimos cuenta de quién estaba allí, suspiramos aliviados. Frente a nosotros estaba uno de los clones de Ryuzu. ¿Qué pasa? Le pregunté al clon mientras nos miraba a ambos. ¿Le pasó algo a Emilia? Sí, ella se ha escapado a los senderos. Asintiendo con la cabeza, giró la cabeza hacia Garfiel antes de hacerle un gesto para que la siguiera. Garfiel, al ver esto, inmediatamente soltó un chasquido mientras giraba la cabeza hacia mí. No hemos terminado, dijo con tono severo. Será mejor que empieces a hablar cuando, nosotros, hayamos terminado con el semielfo. ¿Nosotros? Pregunté con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir con, nosotros? Me miró con el ceño fruncido y dijo, nosotros, como en tú, me vas a ayudar a limpiar el desastre de ese medio elfo. Su mirada se intensificó. ¿O tal vez no te importa? Apoyar y cuidar son dos cosas completamente diferentes, dije con una vaga sonrisa mientras mis ojos se encontraban con los suyos. El hecho de que quiera que ella sea la gobernante no significa que tenga que involucrarme emocionalmente. Se quedó en silencio, me miró un momento antes de escupir al suelo y alejarse. Tenía razón, eres un bastardo. Lo observé de cerca y mantuve toda mi atención en sus acciones una vez que salió por las puertas. No tenía ningún interés en quedarme atrapado allí y quería asegurarme de que no hiciera nada. Afortunadamente, Garfiel no hizo ningún movimiento para cerrar las puertas de esta habitación nuevamente, ya que sus pasos se seguían oyendo cada vez más lejos.
Y cuando finalmente se quedaron en silencio por completo, giré el núcleo que contenía a Omega y procedí a sentarme. Es tiempo de esperar. Tercera persona. Mientras Garfield se dirigía hacia la entrada de las pruebas, empezó a enojarse cada vez más al recordar su última conversación con Subaru. Ahora que lo pensó profundamente, dejó que Subaru jugara con él fácilmente. Se dio cuenta de que después de su pelea con Subaru, había desarrollado un miedo hacia él. Desde que se despertó y fue atendido por la abuela, recordó su visión del mundo exterior y la unió con Subaru. Y cada vez que orina, su hígado, que todavía está un poco dolorido, le hace orinar sangre, lo que le da un amargo recordatorio. Maldito sea, susurró Garfield en voz baja. Si nunca hubiera aparecido. Auge. Golpeó un árbol y lo partió en dos mientras gritaba furioso, solo lo demostró. Grieta. Su fuerza demuestra que el exterior es peligroso. Gritó mientras golpeaba otro árbol y lo hacía caer. Él vino del lugar donde se llevaron a mi madre. Gritando una vez más, lanzó un puñetazo con toda su potencia hacia una roca, pero cuando su puño estuvo cerca de la superficie de la roca, se detuvo de repente. Madre. Susurró mientras recordaba lo que le dijeron antes de revelar sus heridas. Si algún día quieres vencerme, sal al mundo y hazte un nombre. Una vez que lo consigas, tal vez puedas hacer de preparación. Subaru. Cerró el puño y se llevó la mano al pecho antes de mirar al cielo. Y mientras miraba hacia arriba, trató de imaginar cómo sería ser realmente el más fuerte. Pero cuando la palabra más fuerte atravesó su mente, inmediatamente soltó un gruñido antes de golpear el suelo provocando un pequeño temblor que recorrió todo el terreno del santuario. Auge. Y como el infierno que es. El hombre con el que asoció su idea del más fuerte fue Subaru. Sintiendo un temblor recorrer el suelo, Rem y su hermana inmediatamente se giraron hacia el bosque con cautela. «Hermana, ¿puedes usar la clarividencia?», preguntó Rem con el ceño fruncido mientras miraba hacia la espesura. Pero cuando se volvió hacia su hermana, dejó escapar un suspiro. Ram ya estaba usando la clarividencia. Ram estaba conectando su mente con todos los animales en un radio determinado en busca de cualquier cosa peligrosa. Al encontrarse con un enorme cráter en el suelo, dejó escapar un suspiro de cansancio antes de mirar hacia la entrada de los senderos. Entonces, ¿qué fue?, preguntó Rem mientras le daba un suave codazo en el hombro a su hermana. Ram sintió el empujón y empezó a fruncir el ceño mientras miraba hacia la espesura. Y cuando una figura apareció en el claro, Ram respondió la pregunta de los otros gemelos. No, no te preocupes, hermana. Es solo un gato callejero patético. ¿Un gato?, preguntó Rem confundida mientras miraba a Garfield. No veo ninguno, ¿estás segura? Al mirar bien a su hermana, Ram comenzó a sentirse un poco decepcionada hacia Rem mientras se giraba hacia Garfield con el ceño fruncido. Todo es culpa tuya, dijo con tono acusador. Sin embargo, esto solo le valió una mirada confusa tanto de Garfield como de Rem. ¿Quién tiene la culpa de qué?, ambos preguntaron al mismo tiempo, lo que provocó que Ram gruñera. No es nada, dijo Ram antes de girar la cabeza hacia la entrada de los senderos. Ahora concentrémonos en Emilia por ahora, ya que no quiero escuchar a dos idiotas discutir. ¡Qué tonterías!, repitieron ambos confundidos, lo que provocó otro gruñido de Ram. Ram luego dejó escapar un suspiro mientras se giraba hacia los dos e intentaba contener su enojo. No es nada, dijo con una sonrisa forzada. Solo hazme un favor y quédate callado mientras esperamos a Emilia. Punto de vista del MC. Sintiendo un temblor bajo mis pies, me burlé mientras inmediatamente relacionaba a Garfield con ser el que lo causó. Su bendición de la tierra es después de todo lo único que podría causar tal efecto. Bueno, Roswaal también podría, pero todavía sigue haciendo que caiga nieve. Me aseguré de decirle a Ram que no informara sobre la muerte del gran conejo. Después de todo, Roswaal sin duda destruiría la totalidad del santuario en una explosión masiva de maná si se enterara de su derrota. Sinceramente, sé que Emilia puede superar el resto de las pruebas con facilidad. Sin embargo, mi única preocupación es la posibilidad de que Echidna le diga algunas cosas sobre mí a Emilia. Ahora que lo pienso, probablemente lo haría por despecho. No hacia mí, por supuesto, sino hacia Emilia, ya que es similar a alguien a quien odia. Sin embargo, mi única esperanza es que no haga algo así. Luego miré hacia el cuerpo dentro del cristal y comencé a examinarlo de cerca. Alrededor del cuerpo hay un cristal que está fluyendo con Od y mana extremadamente potentes. El Od y el maná producido se dirigen en un determinado oder en el cristal hacia el cuerpo. El Od mantiene el cuerpo preservado y en óptimas condiciones, y el maná lo prepara para algo grande. Me pregunto cómo estará Emilia ahora mismo. Grieta.
Al notar algunas grietas en el cristal, comencé a sonreír de inmediato. Dentro del cristal, Od y Mana estaban siendo perforados a través del cristal y dentro de la figura mientras su firma de vida comenzaba a mejorar cada vez más. Si el cristal se está agrietando. Parece que Emilia lo está haciendo bastante bien. Punto de vista de Echidna. Grieta. Al ver que se formaban algunas grietas en mi dimensión, dejé escapar una sonrisa al sentir que mi alma era arrastrada en una dirección más allá de mi barrera. Después de 400 años, alguien finalmente había logrado destruir este sello mío. 400 largos años causados por ese dragón. Suspiré en voz alta mientras sentía que mi alma se desprendía lentamente del sello que me habían colocado. Pensar en las posibilidades de lo que hay más allá de mi sello me intrigaba. Pero eso solo significa que tengo 400 años de investigación y conocimiento potencial que compensar. Después de todo, los recuerdos de ese hombre me mostraron que hay muchas cosas que no van bien en mi mundo. Tal vez cuando finalmente salga de aquí, pueda ir a explorar esos lugares que fueron infectados por la cultura de los otros mundos. Pero ese Subaru tenía muchas teorías e ideas intrigantes sobre Od y Mana. Es una verdadera lástima que sea un peligro para este mundo mío. Tal vez si él fuera un poco diferente y aterrizara en mi mundo nuevamente, entonces tal vez. Contemplé mi dimensión desmoronada y dejé escapar un suspiro al recordar mis fracasos a la hora de proteger este mundo. Estos recuerdos siempre han sido un doloroso recordatorio de la sensación restrictiva de debilidad que tenía hace 400 años e incluso ahora. Pero supongo que el pasado es el pasado. Lo único que me importa es evitar los errores que me llevaron a mi situación actual. Y evitar el peligro que me espera. Susurré mientras acariciaba el collar que llevaba en el cuello. Una batalla más, viejos amigos. Es más. Sintiendo que el cristal que me sellaba se rompía, abrí inmediatamente los ojos y envié mi maná a cada parte de la habitación mientras mi nuevo cuerpo se desplomaba sobre el frío suelo. Sintiendo lo extraño de mi nuevo cuerpo, luché por encontrar mi fuerza y sentido del equilibrio mientras usaba el maná que enviaba para escanear cada rincón de la habitación. Ya sé que no puedo usar ningún hechizo complicado y mi cuerpo actual no es fuerte físicamente. Mi única arma para defenderme ahora mismo es la mano invisible de Sekhmet. Escaneé constantemente a través de la habitación y constantemente no encontré nada, así que procedí a probar mis cuerdas vocales. Hola, dije con extrema dificultad y luego procedí a decir una serie de palabras diferentes para familiarizarme con mi nueva voz. Sintiendo una perturbación en el aire, giré la cabeza para ver un cuchillo volando directamente hacia mí y fruncí el ceño antes de usar una de mis manos invisibles para desviarlo. Pero cuando mi mano invisible tocó el mango, una firma de magia Jin estalló de repente directamente detrás del cuchillo, lo que provocó que explotara una nube de sombras. ¡Qué lástima! Enviando una ráfaga de aire, inmediatamente empujé al chamac antes de intentar levantarme usando la mano invisible. El Murak, dijo una voz tranquila que resonó por toda la habitación cerrada y me resultó difícil localizarlo. Y con esa voz se produjo una presión abrumadora, ya que mi cuerpo, ya débil, se sentía extremadamente pesado. Esto me obligó a usar 20 de mis manos solo para poder moverme con confianza alrededor de este nuevo peso. Pero cuando me puse de pie y miré hacia la nube de chamac que todavía bloqueaba mi visión. Numerosas bolas de maná Jin condensado volaron hacia mí, lo que me hizo fruncir el ceño mientras invocaba un montón de manos invisibles antes de apuntar mi mano hacia el techo. Con todo el maná en este lamentable cuerpo, había decidido arriesgarlo todo antes de encontrarme en una nube de chamac y quedar a merced de Subaru. Algoa. Enviando una poderosa bola de llamas, inmediatamente invoqué todas mis manos invisibles antes de envolverme para protegerme tanto de la explosión como de toneladas de tierra y piedras sobre mí. Ninja. Gritó una voz apagada desde detrás de mis brazos, lo que me hizo sonreír por el pánico en su voz. Parece que está desesperado por darse cuenta de mi plan. Pero mientras estaba sentado en mi bola y esperaba pacientemente la explosión, mi corazón se congeló al ver que la oscuridad a mi alrededor lentamente se convertía en una sustancia parecida a un cristal púrpura. Y mientras se extendía rápidamente a través de los innumerables brazos que había convocado, inmediatamente aparté mis brazos de mí antes de apuntar una sola mano hacia adelante. Fura. Al cortarme todas las manos invisibles, sentí que la gravedad de la habitación empezaba a aplastarme mientras luchaba por moverme. El dolor también había empezado a abrumarme porque el maná de mis puertas se había agotado por completo. Pero luego dejé escapar un suspiro mientras miraba hacia una bola de cristal violeta incrustada en el suelo de piedra. Ni siquiera tuve que mirar 2 veces para darme cuenta de lo que había hecho. No solo me había golpeado a mí sino también a mi ataque haciendo que mi esfuerzo y resolución fueran completamente inútiles. Silbido. Sentí que 8 manos me agarraban el cuerpo y me levantaban en el aire. Sentí que el peso abrumador de la habitación trabajaba en mi contra mientras me giraban sin esfuerzo para enfrentar a Subaru.
Debería saber por qué tengo que hacer esto, dijo con calma mientras miraba fríamente el collar que llevaba en el cuello. Pero, en respuesta a su pregunta, me quedé mirándolo en silencio. Hablar no funcionará contra él, ya que decidió matarme. Al notar mi silencio, simplemente dejó escapar una sonrisa mientras dos nuevas manos salieron de su espalda antes de sujetarse firmemente a mi cuello. Y mientras cerraba los ojos para aceptar mi destino, comencé a pensar en los muchos amigos y cómplices que he conocido a lo largo de mi vida. También comencé a pensar en todas las malas acciones que he cometido en este mundo, pero no tengo ningún remordimiento por mis acciones. Y si de alguna manera pudiera volver a cuando era pequeña, los mataría, mentiría, conspiraría y los protegería a todos una vez más. Y aunque me temerían y me rechazarían una vez más por mis acciones, no me importaría en absoluto. Porque haría cualquier cosa por mi mundo. Soy una bruja después de todo. Una bruja, malvada, malvada. Quebrar. Punto de vista de MC. Al ver a Omega morir, inmediatamente agarré el collar que estaba presente en su cuerpo y lo dejé caer al suelo. Luego levanté mi pie en el aire y lo reforcé con maná antes de hacerlo caer con fuerza, lo que provocó que el suelo se agrietara. Moví mi pie hacia atrás y examiné el piso ahora destruido con una sonrisa. Otra gran amenaza para mí ha sido destruida, dije con una sonrisa burlona mientras miraba cómo el collar se convertía en polvo antes de suspirar. Ahora solo falta una cantidad incontable antes de que todos mueran. Mirando a algo estancado en el tiempo, comencé a fruncir el ceño mientras empezaba a imaginar qué me habría pasado si no hubiera sabido usar a Minya o hubiera fallado con ella. Si hubiera fallado, mi posición actual habría cambiado con la de Omega. Dando un paso atrás del cadáver de Omega, comencé a caminar hacia la entrada de la habitación. Y con un movimiento rápido y el refuerzo de mis manos, había aplastado la única abertura y salida a esta habitación. Auge. Y con las puertas cerradas hasta que alguien poderoso las abra a la fuerza, los resultados de mi batalla con Omega permanecerán desconocidos y ocultos. Mientras caminaba por el pasillo para salir de este edificio, sentí una repentina oleada de energía y dolor que me atravesó el alma y me hizo caer de rodillas en agonía. Pero el dolor llegó tan rápido como me llegó, pero se fue con la misma lentitud y me retorcí en el suelo de dolor. Si tuviera que describir la sensación, diría que es como si me hubieran arrojado a una olla gigante de agua hirviendo. Grité incoherentemente con los dientes apretados y me senté en una pared con los ojos cerrados mientras me hacía un ovillo e intentaba desesperadamente permanecer quieta. Cada segundo que pasaba parecía como si transcurriera una hora mientras esperaba desesperadamente que el dolor me abandonara. Afortunadamente para mí, mis deseos desesperados parecieron hacerse realidad ya que sentí que el dolor ardiente en mi alma desaparecía por completo. Por fin, me dije a mí misma con voz ronca mientras me ponía de pie lentamente apoyándome en la pared y reía de felicidad. Por fin se acabó. Y con una sonrisa cansada pero feliz, apoyé mi cabeza en mi brazo que estaba en la pared. Silbido. Entonces 100 manos invisibles aparecieron detrás de mí. Y ahora soy aún más fuerte. Retiré todas mis manos invisibles hacia mi cuerpo. Mantuve una buena actitud mientras me dirigía hacia afuera. Y mientras caminaba por el bosque, llevé mi mano al collar que contiene el espíritu Yin. Luego usé el drenaje de maná para recargar mi maná rápidamente en caso de que tuviera que lidiar con Garfiel o cualquier otra variable. Cuando mi maná se llenó de nuevo, bajé la mano del collar y sentí que el espíritu expresaba un gran desagrado por mis acciones. Si tuviera que describir la sensación, sería como la de un niño que se enoja por haber perdido un juguete. Así que, como respuesta, le envié al espíritu una expresión de te lo compensaré más tarde. Y como si a un niño le hubieran prometido el mundo, me envió sensaciones de extrema emoción antes de quedarse en silencio. Ahora que terminé con el espíritu, mi mente comenzó a preguntarse qué quería hacer ahora. A partir de ahora, siento una nueva conexión que antes no existía. Por lo tanto, supongo que Emilia pasó las pruebas y Roswaal ahora es mi amigo. Y solo puedo esperar que Garfiel haya pasado la prueba y haya llegado a una decisión propia. Pero, por otra parte, siempre puedo lograr que Roswaal tome el control temporal de los aldeanos ahora liberados. Y por control me refiero a darles un lugar donde vivir. Esta opción debería darle a Garfiel tiempo suficiente para considerar mi oferta de ver a su madre, ya que Garfiel finalmente tendría la oportunidad de cumplir con su deber de protector en lugar de carcelero. Otra cosa es conseguir que Anastasia invite a la compañía de Emilia a Priestella. Pero me aseguraré de que eso suceda cuando empiece a desarrollar negocios y a cultivar algunas conexiones. Y si tengo éxito, ni siquiera necesitaré la invitación de Anastasia. Podré ir yo mismo usando mi influencia. Y tengo mucho tiempo para preparar algunas contramedidas contra el caos que se avecina. Al ver la cabaña frente a mí, dejé escapar una sonrisa ante la posibilidad de finalmente tener tiempo para crecer. Desde que llegué a este mundo,
he estado bajo constante presión y paranoia. Pero solo tenía un tiempo limitado para todo, así que tuve que perder algo de sueño para ponerme al día en algunas áreas. Afortunadamente, logré llegar hasta aquí de alguna manera. He tenido que matar monstruos e incluso a personas sobre las que solo había leído en el pasado. He visto en persona a personas a las que admiro e incluso he hablado con ellas. Maté a Betelgeuse y a la ballena blanca con mis propias manos. Incluso tuve la habilidad de matar a Omega, bueno, a un Omega debilitado. El conejo blanco también fue asesinado y yo resolví el problema del santuario usando mi conocimiento. Y pasé por un dolor que nadie más podría experimentar en el viejo mundo. Después de todo, tuve que experimentar que una bruja que me odia me aplastara la cabeza. Y hablando de Satella, todavía me pregunto cuándo aparecerá. Con su poder y sus múltiples apariciones en la novela, es inevitable que envíe su alma para intentar matarme en algún momento. Y la razón por la que supongo que es su alma es porque todavía está sellada. Pero supongo que el sello se debilitó en un momento dado, lo que le permitió enviar algo de magia y su alma a través de un pequeño espacio que se encontró en su sello. Recientemente tuve que pasar por el proceso de convertir mi alma en plastilina y luego sentir cómo las autoridades se adherían a mi alma antes de fusionarla en una entidad singular. Las experiencias que he afrontado hasta ahora me han cambiado. No me importa si fue para bien o para mal. Lo único que me importa es tener la capacidad de sobrevivir y proteger a quienes me importan. Si tengo que pagar por ello una parte de mi humanidad, que así sea. También ya decidí que no me voy a meter en los asuntos de alguien que no conozco. Ellos pueden solucionarlo por sí solos a menos que tengan algún tipo de beneficio para mí. Un beneficio, por ejemplo, es el prestigio y el honor que puedo obtener al matar a Betelgeuse, a la ballena blanca y al gran conejo. Pero quiero decir, solo haría algo así si tuviera plena confianza en mis habilidades. Y mi confianza se basaba en mi conocimiento de los personajes y de las descripciones de mis enemigos. Así que lo único que puedo hacer es abusar de esta información hasta el punto en que ya no sea útil. Entonces debería empezar a reforzar el poder y la influencia que debería haber establecido utilizando dicha información. Y mientras me quedé inmóvil en mis pensamientos, escuché que la puerta de la cabaña se abría y revelaba a un melancólico Garfield. Tenía una expresión plana y una mirada clara pero complicada en sus ojos. Pasó algo interesante, dije con una sonrisa burlona, lo que hizo que me mirara sorprendido. Pero luego la sorpresa se suavizó y miró hacia abajo antes de mostrar una pequeña sonrisa. Sí, supongo que se podría decir que pasó algo. Luego continuó mirando hacia abajo, pensativo. Bueno, entonces cuéntamelo, dije mientras le daba una palmada en la espalda para que se enderezara. Mostrar expresiones tan diferentes a las de la última vez que hablamos me hace pensar que eres un clon. Corriendo con dolor de espalda, me miró con expresión molesta, lo que me hizo sonreír. Allí vamos, todo normal ahora. ¿Qué demonios significa eso? Gritó antes de quedarse paralizado de repente. Y como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo, cerró los ojos y se calmó. ¿Ahora puedes controlarte? Ahora tienes que contármelo todo. Como si lo necesitara, cabrón, murmuró antes de señalar hacia la cabaña con el ceño ligeramente fruncido. La mitad, luego se detuvo. Emilia quiere verte. Está bien, pero hablamos más tarde, ¿no? Claro, ¿por qué no? Dijo con un suspiro antes de mirarme fijamente. De todas formas, tengo algo que preguntarte. Está bien, dije con una sonrisa antes de entrar en la cabina. De todos modos, una respuesta debe ser intercambiada por otra respuesta. Y mientras decía estas palabras, sentí que el collar en mi pecho vibraba como si el espíritu dentro de él se estuviera riendo de un chiste gracioso. Una respuesta a una mentira más bien. Probablemente eso es lo que diría el pequeño imbécil. Le envié mi disgusto y se quedó en silencio antes de que entrara y cerrara la puerta. Al darme la vuelta desde la puerta ahora cerrada, vi a Emilia, Ram y Otto, todos sentados en la mesa tranquilamente. Oye, Suburu, dijo Otto con calma mientras golpeaba la mesa con los dedos. ¿Ya está todo listo? Volví después de escoltar a las aldeas y escuché que la barrera había caído. ¿Es cierto? Sí, Otto, dije alegremente. Sí, lo es. Recostándose en su silla, Otto perdió inmediatamente su actitud tranquila mientras comenzaba a soltarse. Jajaja, exhaló aliviado. Me alegra oír eso. Ya no tengo que preocuparme porque ese tal Garfield me dé una paliza. Al notar mi silencio y el del otro, miró a su alrededor confundido antes de que el pánico se instalara en su rostro. Espera un minuto. ¿Me va a dar una paliza? Chicos, preguntó preocupado. ¿Estáis bien? Sí. Dijo Ram lentamente mientras parpadeaba hacia Otto. ¿Es solo que? ¿Qué? Preguntó Otto al notar su pausa.
Tu cambio de actitud nos ha pillado desprevenidos, eso es todo, dijo antes de mirarme. Pero tengo que decir que es una bocanada de aire fresco, por decirlo menos. Hermana, dijo Rem en voz baja. No te burles de Suburu. Ram al oírla miró a su gemela con una expresión complicada antes de mirarme con el ceño fruncido. ¿Cómo es que corrompiste a mi hermana? ¿Qué medios malvados utilizaste para hacerla así? Y mientras miraba a Ram en silencio, Rem solo suspiró y miró a su hermana con insatisfacción. Ram, al sentir la mirada de su hermana, frunció aún más el ceño mientras me miraba. Pero a medida que su ceño se hacía más grande, una sonrisa de suficiencia propia comenzó a crecer con ella. Rem, al notar nuestras payasadas, simplemente suspiró antes de mirar a Emilia. Está bien, si ustedes dos quieren ser así, miró por encima del hombro con el ceño fruncido. No hablaré con ninguno de ustedes hasta que se reconcilien. Inmediatamente, nuestras expresiones se congelaron antes de que nos volviéramos hacia Rem en estado de shock. Y cuando finalmente procesamos sus palabras, nuestras miradas se cruzaron al mismo tiempo una vez más. ¿Tregua?, pregunté rotundamente. Tregua, dijo Ram antes de extender la mano para un apretón de manos. Luego puse mi mano sobre la suya antes de sellar nuestro acuerdo. Otto se quedó mirando todo esto confundido. Sin embargo, Emilia comenzó a reírse un poco. Al notar la risa de Emilia, recordé lo que tenía que hacer. Pasaste, no, dije con una sonrisa segura mientras observaba los rasgos faciales de Emilia. Al escucharme, dejó escapar una mirada de sorpresa antes de asentir. Sí, dijo con una sonrisa antes de mirar a todos los presentes en la sala. Y es gracias a todos los que están aquí que tuve la fuerza para hacerlo. No estoy de acuerdo. Fruncí el ceño y me apoyé en el respaldo de una de las sillas que había en la sala. Después de todo, tú eras el único que estaba haciendo las pruebas. Lo único que podíamos hacer era darte un poco de ánimo. Tú fuiste quien luchó con uñas y dientes para pasar. Tú fuiste quien tomó la decisión de aceptarlo aunque nosotros dijimos que no. Mirando hacia abajo, se disculpó, lo siento por eso. No tienes por qué disculparte. Suspiré, me levanté de la silla en la que estaba apoyado y la miré con expresión relajada. No te pasó nada y lograste un resultado positivo. Pero entonces mi rostro se tornó serio y severo. Pero eso no significa que se te permita volver a hacer algo así. Si hubieras fallado en las pruebas, tu estado mental habría sido, sin duda, crítico. Y te habría llevado unos días recuperarte hasta el punto de poder volver a tomarlo. Pero en ese momento, ¿aún tendrías la determinación de seguir adelante? Lo entiendo, dijo Emilia con el ceño ligeramente fruncido antes de mirar alrededor de la habitación con una expresión de disculpa. Me aseguraré de escucharlos más. Así que lamento cualquier preocupación o problema que pueda haberles causado. Perdonado, dijo Otto con expresión cansada mientras parpadeaba aburrido. Parecía que no le interesaba esta conversación, ya que no estaba presente cuando Emilia se fue a las pruebas. Ja, dijo Ram antes de mirar hacia un lado con el ceño fruncido. Disculpa aceptada. Rem simplemente asintió hacia Emilia en silencio antes de mirar a su alrededor con confusión. ¿Dónde está Betty? De hecho, he estado aquí todo el tiempo, dijo la voz de Beatrice desde la mesa y dirigió la mirada de todos hacia esa dirección. Supongo que todos ustedes pueden estar ciegos. Comencé a decir mientras miraba alrededor del área de donde provenía su voz. ¿Es este un hechizo de invisibilidad? Uf, gruñó y una pequeña mano apareció al tiempo que se elevaba en el aire. El único problema era que apenas sobrepasaba la mesa. ¿Así está mejor? Abrí la puerta de la residencia actual de Roswaal, atravesé la cabaña y me dirigí a su dormitorio. Entré con expresión indiferente y lo vi mirándome en silencio por la ventana. Levántate y enfréntate a mí. Roswaal al escuchar mis palabras se levantó de repente y se dio la vuelta mostrando el rostro de un hombre destrozado. Y con su cuerpo siendo forzado a mirarme, simplemente soltó una risa amarga. Supongo que ganaste. Entonces, ¿qué quieres de mí? Dijo con los ojos hundidos y apagados. ¿De qué te serviré? El libro de la sabiduría, dije con calma, lo que hizo que abriera mucho los ojos. ¿Dónde está el verdadero libro de la sabiduría? Mientras procesaba lo que acababa de decir, su boca comenzó a temblar mientras intentaba desesperadamente mantenerla cerrada. Sus ojos reflejaban pánico y ansiedad mientras sus labios se abrían lentamente contra su voluntad. Pero al parecer tuvo una idea clara, ya que pronto dejó de oponer resistencia y, cuando lo hizo, me dijo el lugar. Sellado en las montañas de Gusteco, dijo con calma mientras recuperaba la voluntad de su cuerpo y comenzaba a hablar de nuevo. Pero, ¿por qué quieres el libro? Si sabes de su existencia, entonces deberías saber que los humanos no pueden leerlo. Miré a Roswaal divertido.
Te das cuenta de que acabas de llamar monstruo a Echidna, ¿verdad? Ella no es un monstruo, dijo Roswaal con absoluta convicción. Ella solo tiene un genio innato que nosotros, como humanos, nunca tendremos ni volveremos a ver. Es una lástima que esté muerta, dije con un suspiro antes de sentarme en una silla que había dentro de la habitación mientras Roswaal permanecía de pie. Habría sido una amiga maravillosa si no fuera una enemiga para mí. No está muerta, dijo con la misma convicción que antes. Mi existencia es prueba de ello. No, está muerta, sin duda, dije con expresión aburrida. Me aseguré de matar a su nuevo cuerpo después de todo. Luego aplasté ese collar suyo para matar también a las otras brujas del pecado. Incluso me aseguré de revisar 4 veces sus signos vitales. Así que sí, Roswaal. Ella está muerta. Roswaal me miró en silencio y tenía una mezcla de sorpresa, confusión y tristeza en el rostro. Pero pronto se suavizó y se convirtió en una desesperación tan profunda que casi parecía tranquilo. Veo. ¡Qué desafortunado! Al verlo tan deprimido, solo dejé escapar una pequeña sonrisa antes de darle una palmadita en el hombro. No te preocupes, Roswaal, lo olvidarás en un segundo. ¿Qué? Olvídate de la muerte de Echidna, dije con calma mientras lo veía perderse de vista antes de recuperar de repente la claridad. Y confundido, miró alrededor de la habitación antes de volver a mirarme. ¿Para qué necesitas el libro? De todos modos, ni siquiera puedes leerlo. Y con una sonrisa burlona, decidí responder a sus preguntas una vez más. ¿Quién dice que no puedo? 2 semanas después. Sentí que una mano me apoyaba en el hombro y me desperté. Abrí los ojos aturdido y miré a mi izquierda para ver a Rem ya vestida y esperando pacientemente a que me moviera. Al notar que yo estaba consciente de su presencia, me miró con una mirada agradable. Buenos días, Rem, dije bostezando antes de secarme los ojos. ¿Ya es la hora? Buenos días, dijo antes de inclinarse y darme uno de nuestros besos de buenos días. Y mientras se apartaba, soltó una risita mientras salía por la puerta. Y sí, ya es hora, asegúrate de vestirte, ¿de acuerdo? Tú y yo sabemos lo despiadada que puede ser mi hermana cuando llegamos tarde. Lo tengo, grité mientras ella cerraba la puerta y me dejaba sola en mi cama. Ahora sola, dejé escapar una sonrisa burlona antes de sacar el teléfono que había llegado conmigo a este mundo. Y con un destello de genialidad, puse la alarma antes de meterme bajo las sábanas una vez más. Un poco más de sueño no vendrá mal. Me puse el traje de mayordomo y serví té a Roswaal y a un invitado mientras hablaban de negocios. O más bien, de algunos inventos e innovaciones que una nueva empresa con el nombre de Roswaal había comenzado a desarrollar. Estas ideas son absolutamente espléndidas, dijo la invitada con asombro mientras repasaba los usos que estaban escritos en un informe realizado por dicha empresa. Por supuesto, todo lo que estaba escrito eran simplemente los usos y cómo pueden afectar al reino de manera positiva. Y no cómo construir realmente ninguno de los equipos descritos. ¿Puedo preguntar el nombre del genio que introdujo estas cosas? Roswaal, al oírla, empezó a reflexionar en silencio antes de hacerme señas para que me acercara a tomar un poco de té. Con calma, me interpuse en el camino de la vista de nuestro invitado y le serví una taza. Pero mientras servía el líquido, mantuvimos una conversación con nuestros labios. Roswaal pareció entender la idea, ya que asintió y se reclinó en su silla. Una vez que hizo eso, simplemente me hice a un lado y escuché la conversación. Me temo que no puedo hacer eso, dijo mientras sacudía la cabeza con amargura. El contrato entre nosotros me prohíbe perturbar su privacidad. Ya veo. Dijo la invitada mientras miraba hacia abajo con tristeza. Qué desafortunado. Sí, qué desafortunado, en verdad. Dijo Roswaal con una sonrisa burlona que pasó desapercibida para la invitada, que estaba mirando hacia abajo. Pero afortunadamente para ti, puedo pasarle un mensaje si quieres. Al escucharlo, el espíritu y la cabeza de la invitada se levantaron un poco mientras miraba a Roswaal con una expresión seria. Entonces dile que gracias. Gracias, preguntó Roswaal mientras bebía el líquido de su taza. Pero puedo preguntar por qué es solo un agradecimiento. Bueno, es como usted dijo la señora con una sonrisa tranquila. El hombre en cuestión que introdujo esto en el mundo no quiere que lo molesten. Así que dudo que escuche una petición mía. Pero claramente se preocupa por el mundo, ya que está introduciendo tantas tecnologías que aliviarán la carga de los pobres e incluso de los ricos. Sus ideas ayudarán a estimular la economía de Lugnica y, por una vez, podrán quitarle el poder económico a los corruptos que han mantenido a los pobres, pobres, y a los ricos, ricos. Así que sí, Roswaal, dale las gracias de mi parte, dijo la dama con una expresión seria antes de mirar alrededor de la mesa confundida.
Entonces, ¿hay algún lugar donde pueda firmar?, preguntó la invitada mientras tomaba una pluma y la mojaba en tinta. Con mucho gusto ayudaré a financiar esta empresa con la suya. Espléndido, dijo Roswaal con una sonrisa antes de darle un trozo de papel y señalar hacia un lugar determinado. Solo firma aquí. Mientras comenzaba a trotar por todo el bosque que rodeaba la mansión, dejé escapar un suspiro al sentir un movimiento a mi derecha. Al mirar en esa dirección, vi a un Volgram saltar hacia mí con un gruñido. Al ver esto, detuve mis pies antes de agarrarlo por el cuello con una mano ligeramente reforzada. Y con un movimiento rápido de dicha mano, el cuello de Volgram se rompió matándolo. Luego solté el cuerpo y continué con mi calentamiento. Esa invitada de Roswaal fue elegida personalmente entre todos los negocios de Lugnica. Y fue elegida por su naturaleza bondadosa. Ahora bien, ¿por qué pedí que alguien así trabajara conmigo? Esto se debe a que muchas de las cosas que voy a introducir en este mundo no solo ayudarán a los ricos, sino también a los pobres. Y sé que muchos de esos nobles empresarios no estarán de acuerdo con que los pobres se lleven una tajada del pastel. En realidad, Lugnica tiene una forma bastante astuta de hacer negocios, ya que muchas de las personas que están en la cima del templo económico impiden que la gente crezca y ayude a los pobres. Es una de las principales razones por las que los barrios marginales son los barrios marginales. Cuando escuché esto por primera vez, dudé de cómo el reino de Lugnica aún seguía en pie. En un periodo de tiempo determinado de mi país pasado, hubo una época en la que los ricos se apoderaron del gobierno y también privaron a los pobres. Pero los pobres no se quedaron quietos en mi vida pasada, se reunieron y se rebelaron contra los ricos. Pero nadie en el reino de Lugnica tiene el valor de iniciar una rebelión. Y es únicamente gracias al Santo de la Espada. Su presencia no solo mantiene bajo control el crimen en Lugnica, sino que también mantiene bajo control la rebelión. Los ricos lo saben y proceden a abusar de este factor para privar aún más a los pobres y ganar más dinero. ¿Qué tan irónico es que el protector del reino sea indirectamente la causa de la situación económica del reino? Ni siquiera yo me atrevería a hacer nada turbio si él estuviera en el reino. Pero aún así quiero que esos tipos de arriba se declaren en quiebra. Su estupidez ha provocado que el crecimiento del reino se haya estancado durante casi 3 décadas, lo que ha provocado que se forme una enorme división tácita entre pobres y ricos. Y como la mayor parte de Lugnica es pobre, todo el reino bien podría estar dividido. Me detuve en un claro que me resultaba familiar, me tomé un tiempo para mirar hacia los escombros de las ruinas y me senté en el suelo. Una vez sentado, puse atención en mi puerta y trabajé para aumentar mi control sobre el maná. Hacerlo me permitirá controlar una mayor cantidad de maná, lo que me permitirá retener más maná dentro de mi puerta. Tal como estoy ahora, puedo mantener una cuarta parte de la capacidad natural de mis puertas. El crecimiento de mi maná ciertamente se ha ralentizado un poco, pero debería poder producir al menos un alchamac al final de estos 7 meses. Pero supongo que necesitaría estar en la siguiente etapa de maná para intentarlo de manera segura. Sintiendo que mi capacidad para retener maná aumentaba en otra cantidad minúscula, supe que eso sería todo lo que podría hacer por hoy y me puse de pie. Y con un salto en mi paso, regresé a la mansión. En algún lugar debajo de la mansión de Roswaal. Mientras bajaba las escaleras, tenía la mano apoyada en la pared para sostenerme. Las escaleras y yo tenemos una mala historia, así que no quiero arriesgarme a morir por ellas una vez más. Mi mano, que estaba en la pared, tocaba piedras llenas de maná. Estas piedras mágicas incrustadas en las paredes me proporcionaron luz para ver, ya que las antorchas envenenarían a quien estuviera retenido en secreto aquí. Esta área está oculta detrás de una pared que está cerrada herméticamente la mayor parte del tiempo, lo que impide que los gases escapen. Por lo tanto, la persona que está aquí abajo se asfixiaría por envenenamiento por monóxido de carbono. Finalmente, al llegar al final de la escalera, miré al otro lado de la habitación y vi un rostro familiar atado. Sus muñecas, piernas y torso estaban encadenados con un tipo especial de cadena que Roswaal había encantado. También tenía la boca amordazada para que no se mordiera la lengua y se suicidara. MMMMM. La figura soltó un grito ahogado al verme mientras intentaba desesperadamente liberarse de sus ataduras. Incluso noté que la piel de sus muñecas había comenzado a desgarrarse y se veía rosada. MMMMMM. Me acerqué a él y usé una mano invisible para sujetarlo en su lugar antes de quitarle la mordaza. Y cuando la mordaza se quitó, inmediatamente intentó morderse la lengua, pero un rápido uso de una mano invisible le impidió hacerlo. Al notar que no lo había logrado, me miró angustiado mientras las lágrimas empezaban a caer por su rostro. Su familiar cabello rubio se ha vuelto sucio y destrozado, sus labios están desgarrados y secos por la falta de agua, su figura se ha vuelto delgada y está llena de cicatrices, pero sus ojos todavía tienen algún tipo de resistencia a pesar de su débil apariencia. Hola Arthur, dije de repente, lo que le hizo estremecerse.
¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste?, pregunté con una sonrisa burlona mientras él me miraba con puro odio. ¿Me dirás qué quiero hoy? ¿O tenemos que ponernos duros? Al ver su silencio, fruncí el ceño antes de dirigirme hacia un estante lleno de herramientas. Luego fui a buscar un par de tenazas con púas, pero la voz tranquila de Arthur me detuvo. El dolor no funcionará conmigo, farsante. Mientras pasaba la mano por encima de las herramientas, tenía el ceño fruncido, algo que él no podía ver. En ese momento estaba pensando en un plan de acción que podría usar para hacerlo croar. Pero, ¿por qué estaba aquí en primer lugar? Arthur no es de este mundo, ¿sabes? Nunca había oído hablar de un personaje llamado Arthur y ahora mismo sospecho que tiene el regreso de la muerte. Después de todo, me acaba de llamar falso y no tiene miedo de que lo torturen. Quizás te he matado, pregunté con calma mientras miraba hacia cierta herramienta que tenía frente a mí. Si es así, deberías saber lo que planeo hacerte, ¿no? Al oír su silencio, me di la vuelta y lo miré a los ojos, solo para ver una mirada llena de desesperanza. Sí, dijo con extremo cansancio. Sí, quiero. ¿Entonces no pude conseguir lo que quería de ti? Nunca me dijiste lo que querías, dijo con el mismo tono cansado y roto. Nunca lo hiciste. ¿Qué pasaría si mi yo actual te lo dijera ahora?, pregunté mientras me acercaba a él. ¿Me responderías? Eso estaría bien. Dijo con el mismo tono cansado y vacío. Lo mejor que puedo, estoy cansado de esta habitación. Cuéntame sobre la bruja y lo que viene después del arco 5, dije con un tono serio. Entonces el dolor se detendrá. Soltando un bufido, miró hacia la pared con ojos nublados. ¿Eso es lo que quería saber? ¿Por qué no preguntaste antes de eso? Luego se enderezó en la silla y dejó escapar un gemido cuando las cadenas se clavaron en sus tiernas muñecas. Y cuando se enderezó, me miró a los ojos y comenzó a hablar. Para empezar, no sé nada sobre Satella. Con eso me refiero a dónde está sellada y cuánto poder tiene actualmente. ¿Y debo creerte? Pregunté mientras señalaba con la cabeza las herramientas. ¿Crees lo que dices? Escucha, comenzó con cuidado. ¿Sabes que se puede rastrear a Satella con la mente? ¿Puedes creerme cuando digo que no sé nada sobre ella? Tarareando, me llevé una mano a la barbilla antes de volver a mirarlo a los ojos. Supongo que primero te escucharé a ti. Pero después de eso, decidiré lo que quiero creer. Así que adelante y empieza a hablar, Arthur. Como decía, no sé nada sobre Satella. Lo único que sé es que me trajo a este mundo con el único propósito de matarte. Sin embargo, me prometió que me llevaría de regreso a mi mundo después de tu muerte. Pero, por desgracia, no lo logré. ¿Por qué no me mataste cuando me viste? ¿Eso no habría acelerado tu misión? Nunca he matado a nadie, dijo con un tono cansado y me miró a los ojos una vez más. Supongo que me abstuve de encontrar una buena razón para matarte. Pero tú, acto amable, hizo que mis pensamientos sobre matarte fueran extremadamente conflictivos. Pero fue solo un acto, por supuesto, dije con una sonrisa que le hizo hacer una mueca de visible arrepentimiento. Debería haberte matado tan pronto como te vi. Dijo en un tono serio pero tranquilo mientras miraba hacia abajo. No me habría hecho daño si lo hubiera hecho. Con una mano invisible, levanté su cabeza para que me mirara y me dije, te estás desviando del tema, Arthur. Continúa donde lo dejaste. Soltando el agarre de una mano invisible sobre su cabeza, saltó un poco en estado de shock antes de hablar rápidamente con un tono asustado. Eso es todo lo que sé sobre Satella. Lo juro. Al observar su estado actual en silencio, llegué a la conclusión de que acababa de regresar de una sesión con otro yo. Pasemos a lo del arco 6. Mirándome con ojos llenos de pánico, inmediatamente comenzó a darme una explicación detallada sobre el arco 6. Al notar que no me estaba dando un pequeño resumen del mismo, asumí que otro yo lo había maltratado por hacerlo. De todos modos, simplemente agarré con calma una silla que estaba en la esquina de la habitación y me senté a escucharlo. Escuchar sus palabras me hizo hacer una mueca. Me di cuenta de que no recordaba todo, pero sin duda me estaba contando detalles fundamentales que harán que este mundo sea mucho más complicado para mí. Al final, mi actitud se había vuelto extremadamente negativa. Todo lo que había escuchado hasta ahora solo me decía una cosa y solo una cosa. El juego ha cambiado por completo y también va a ser un cambio duro. Eso es todo lo que juro, gritó al final y comenzó a respirar agitadamente, ya que no se detuvo mucho entre los detalles. Incluso comenzó a llorar en silencio mientras miraba hacia el techo de la habitación. Eso es todo. Ya veo, dije con calma antes de levantarme de mi asiento con el ceño fruncido. Sin duda no es todo. Pero veo que no puedes decirme nada más.
Al mirar hacia abajo y ver la figura de este niño que lloraba lastimosamente, comencé a caminar hacia el estante lleno de herramientas. Al escuchar mis pasos, se levantó de inmediato y me miró con pánico. Espera. No. No más. No más, por favor. Tomé un martillo y una estaca de hierro larga pero delgada del estante. Usé la mano invisible para mantener a raya a Arthur en caso de que decidiera suicidarse. Luego me arrodillé frente a él y le hablé en un tono tranquilo. No te preocupes, Arthur. Cumplo mis promesas. Pero me temo que no perderás, solo, dolor cuando termine contigo. NMPHMH le cerré la boca con la mano invisible. Usé otras manos para mantener su cabeza recta y alineé la estaca de metal entre la parte superior de su párpado y el ojo. Arthur sintió que el hierro frío tocaba el interior de su párpado e intentó agitarse. Pero Mano Invisible hizo maravillas al mantenerlo completamente quieto mientras yo procedía a levantar el martillo hacia la estaca. Grifo. 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 Y con 3 golpes rápidos, la estaca se clavó en su cabeza y cortó las conexiones en la corteza prefrontal del cerebro. Esto eliminó de manera efectiva la capacidad de Arthur de sentir emociones mientras se recostaba tranquilamente en su silla en silencio. Luego saqué el clavo y corté por completo todo lo que había tocado. Di un paso atrás, miré los ojos silenciosos y vacíos de Arthur y suspiré profundamente. Caminé hacia el estante, dejé las herramientas en mi mano y me fui. Luego subí todos los escalones en silencio y me detuve en un callejón sin salida. Cerré los ojos, los aumenté para detectar el maná y el od y miré a través de la pared. Al no ver a nadie afuera, empujé con calma una piedra dentro de la pared que estaba a mi lado antes de empujar suavemente el callejón sin salida. Hacer clic. Al oír un clic, empujé la pared y salí. Una vez fuera, simplemente cerré la puerta y escuché otro clic. Hacer clic. Una vez que la cerré con éxito, eché una última mirada hacia la pared. Suspirando, moví mi mirada hacia la ventana y noté que era de noche. Parece que esta noche recibiré una reprimenda de Rem. Pensar en Rem me hizo sonreír mientras comenzaba a caminar hacia mi habitación. Ah, sí, antes de que me olvide. Mirando hacia la pared, hablé tranquilamente con nadie más que conmigo mismo. Buenas noches, Arthur. 2 semanas después del tratamiento de Arthur. En la parte sombría del reino de Lugnica, 3 figuras estaban dentro de una sala VIP de un bar bebiendo. Uno de los hombres vestía ropa bastante cara mientras miraba su vino con el ceño fruncido. Frente a él había un informe mensual de cómo iban sus negocios. Están jugando conmigo, dijo el hombre con frialdad mientras miraba a las personas que le habían traído los informes. Saben lo que les pasará a sus familias si juegan conmigo, ¿verdad? Arrodillados frente a él, con la cabeza gacha, había 2 hombres. Uno de ellos era de complexión grande y tenía una fea cicatriz que le iba desde la oreja hasta el ojo. El otro, en cambio, era de complexión bastante pequeña, pero tenía unos ojos que brillaban con una inteligencia única. Sí, señor, dijo el hombre más pequeño con nerviosismo mientras el hombre más grande permanecía en silencio. Es por eso que tengo que decir que el informe no es falso, señor. Ya lo he consultado con la persona que me lo envió y hablé con ella. No me importa lo que sepa, dijo el hombre del traje con irritación mientras dejaba su copa de vino. Luego se pellizcó el puente de la nariz con los ojos cerrados y respiró hondo para calmarse. ¿Has confirmado estos resultados por ti mismo? Sí, señor, respondió el otro antes de volverse hacia el hombretón. Howard, ¿puedes darle los papeles al jefe? Howard avanzó con cautela y, nervioso, depositó un conjunto de papeles frente al jefe. Una vez hecho esto, dio un par de pasos hacia atrás con cuidado antes de arrodillarse nuevamente. Veamos, se dijo el jefe mientras recogía la pila de papeles y comenzaba a revisar los detalles. Pero al hojear una determinada página, su mirada se tornó seria. ¿Qué es esto? Golpeó el papel sobre la mesa, se puso la mano sobre el ojo y empezó a mostrar signos de angustia y frustración. ¿Quién es esta empresa? ¿Por qué nos están apuntando tan claramente? ¿Y por qué no se han ocupado de la gente que está detrás de ella cuando empezó a adelantarnos? Tomó su vaso, bebió un sorbo antes de arrojarlo hacia Howard con rabia. Es más. El vidrio se estrelló contra la frente de Howard y se rompió, lo que provocó que la sangre fluyera libremente. Sin embargo, al hombre del traje no le importó lo más mínimo, ya que estaba sumido en la ira. ¿Por qué dejaste que esto pasara? ¿No te dije lo que sucedería por tu incompetencia? Explícame por qué no debería matarte aquí mismo. Roswell L. Maces, dijo de repente el hombre más pequeño, lo que provocó que el jefe se girara hacia él con el rostro lleno de rojo. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Dijo el jefe furioso mientras caminaba rápidamente hacia el hombre y sacaba un cuchillo y se lo ponía bajo la barbilla al más pequeño.
Luis, habla ahora. Está apoyando a la empresa contraria. Gritó Luis con pánico y miedo al sentir el frío metal contra su piel. El jefe, que quedó en silencio y quedó mirando a Luis con los ojos muy abiertos, bajó de repente el cuchillo y se lo guardó en el bolsillo. Se dio la vuelta, caminó hacia la mesa y se sentó con expresión inexpresiva. Luis se dejó caer sobre su trasero y comenzó a respirar con dificultad mientras miraba a su jefe con miedo y confusión. Howard también miró a su jefe con confusión mientras comenzaba a agarrar una botella de vino. El jefe tomó 3 copas de debajo de la mesa y las colocó sobre ella. Agarró la botella de vino y tiró rápidamente del corcho. Estallido. Y con la misma expresión en blanco, vertió el vino recién abierto dentro de las copas antes de volverse hacia las otras 2. Levantando su copa, el jefe hizo un gesto con la mano hacia las 2 copas de vino. Howard, Luis, vengan a beber, dijo con calma mientras tomaba un trago con una mirada de aceptación. Hoy puede ser la última noche que podamos disfrutar de nuestro estilo de vida. Punto de vista de Suburu. Auge. Cerrando los ojos y reforzando mi cuerpo con maná, me protegí de la metralla arrojada desde una roca que se estaba destruyendo. Y después de un par de segundos abrí los ojos y miré a mi alrededor para verme en un cráter con una longitud de aproximadamente 25 metros que daba vueltas con una profundidad estimada de 10 metros. Reforzando la mitad inferior de mi cuerpo, salté los 10 metros con facilidad y me giré para ver mejor el cráter. Comparándolo con los que forma Garfield cuando entrenamos juntos, puedo decir que actualmente soy más fuerte que él. Bueno, al menos cuando me estoy reforzando con maná. Mi fuerza física por sí sola todavía no es satisfactoria. Diría que mi fuerza física está a la par con la que tenía cuando estaba en la etapa de gas de maná usando refuerzo. De hecho, Garfield y los demás tenían algunas casas construidas para ellos en el pueblo, pero a diferencia del santuario, todos son libres de irse y no les arrancarán el alma del cuerpo si lo hacen. Y como Garfield estaba justo a mi lado, le pedí que me ayudara a entrenar mi fuerza física y cuerpo a cuerpo. Por supuesto, él estaba en contra, ya que anteriormente le había demostrado una fuerza comparable a la suya. Pero logré convencerlo con el hecho de que usaba el fortalecimiento de maná y podía enseñarle un par de cosas. Entonces, a cambio de que él mejorara en la lucha, me enseñaría cómo entrenaba su cuerpo. Lo que hizo que obtener el régimen de entrenamiento del Santo de la Espada fuera extremadamente fácil, ya que era un ídolo para Garfield. Y a los fanáticos les encanta compartir sus pensamientos sobre su ídolo. Sonriendo por mis logros, miré hacia otro lado y comencé a caminar de regreso hacia la mansión. Tengo que comenzar a fortalecer mis planes para hacerme cargo del resto de los negocios que se encuentran en Lubnica. Al ritmo en que me estoy haciendo cargo de la empresa actual que quiero, puedo decir con seguridad que no pueden volver a tomar el control a estas alturas. Con lo que la empresa está ganando con el comercio exterior y con lo que ganaré yo después de que deje mi lugar en Lubnica en piedra, estimo que debería poder hacerme cargo de la economía de Lubnica para cuando llegue el 5.º arco. El equipo que me encargó el anciano también debería llegar el mes que viene. Ya tiene mis cuchillos listos, pero la armadura llevará un poco de tiempo. Andrei también tiene un sastre que conoce y que trabaja en mis otros pedidos que no lo requieren. Al oír el batir de alas, me quedé quieto y tranquilo mientras un par de garras me agarraban el hombro. Luego, extendí una mano hacia la cosa que aterrizó en mi hombro y la acaricié. Al mirarla a los ojos, asentí. El cuervo, al ver mi gesto de asentimiento, se quedó quieto un par de segundos más para disfrutar de mi acicalamiento hasta que quedó satisfecho. Luego, en silencio, lo observé volar hacia el lugar de donde había venido antes de girar hacia la mansión. Parece que Otto y los demás me necesitan en la mansión. Ya es hora de que me sincere sobre esto. Simplemente me cansé de intentar escribir esta fanfiction. Mi vida privada se vio interrumpida por esta novela y le sucedieron muchas cosas desafortunadas a mi equipo. Y, sinceramente, no tengo idea de qué hacer a partir de ahora con esta novela. Pero al menos les daré el final del viaje de Suburu. Sentado en una habitación con poca luz, se podía ver una figura encapuchada sentada casualmente en lo que parecía ser un trono. Sus manos aparentemente suaves pero de alguna manera poderosas giraban suavemente lo que parecía ser una copa de vino. Y con sus ojos oscuros, miraba el vino tinto con una expresión melancólica. Dijo con interés mientras su puerta comenzaba a sentirse extraña. ¿Esto se siente diferente? ¿Podría ser esto lo que le pasó a Pac en ese entonces? Sintiendo que su maná intentaba salir de su puerta con fuerza, miró hacia las paredes del castillo antes de enviar Oda sus párpados. Esta acción lo hizo llegar a donde podía ver señales de vida a más de 200 kilómetros. Y lamentablemente, no se vio ni una sola forma de vida. Incluso la hierba en el suelo había comenzado a pudrirse de alguna manera y adquirió un color negro desagradable y frío. Suspirando, el hombre comenzó a liberar lentamente su maná hacia el mundo mientras recordaba su éxito.
Satela fue liberada y ese bastardo dragón decidió ayudarla. Diablos, incluso Reynard decidió ayudarlos. Frotándose la mano sobre el pecho, pudo distinguir el contorno de una cicatriz profunda que lo atravesaba. Apenas sobrevivía sus esfuerzos combinados, pero logré salir victorioso al final. A medida que el maná comenzó a ejercer presión sobre el aire, comenzaron a aparecer grietas. Miró hacia una pintura en la pared que mostraba a una mujer de cabello azul con 7 niños a su alrededor. En el medio había un hombre mayor similar a él con una sonrisa en su rostro. Lo siento, Rem, pensó para sí mismo mientras fruncía el ceño y un puño comenzaba a cerrarse sobre su pecho. No pude protegerte de Satella. Ni siquiera pude proteger a nuestros hijos. Se llevó el puño a la cara y mostró una expresión amarga. ¿Era este realmente el poder que quería? Habló en voz alta mientras la grieta en el espacio comenzaba a hacerse más profunda. ¿Ser el único ser que existe en un radio de 200 kilómetros? Riendo amargamente, comenzó a recordar el nombre de su área. Demonios, incluso comenzaron a llamar a este lugar el castillo del rey demonio. ¿Qué tan irónico es Rem? ¿El esposo de un Oni es un rey demonio? Y mientras las grietas en el tiempo y el espacio comenzaban a hacer que el castillo se derrumbara, Suburu miró hacia una de las grietas con interés y levantó una ceja con sorpresa. Esta dimensión no se siente vacía, pensó mientras reforzaba completamente sus ojos con energía y maná. Al ver lo que había dentro del portal, comenzó a reír antes de poner su mano sobre su cabeza. Ya veo. Así que esa es la verdadera naturaleza del Jin. La manipulación de la gravedad, el espacio y el tiempo. Bajó lentamente su mano y la colocó sobre su trono antes de empujarse. Este simple empujón provocó que se abrieran muchas grietas. En el suelo, incluso haciendo que todo el castillo se estremeciera. Al notarlo, miró sus manos con sorpresa antes de firmar. Supongo que es comprensible, han pasado 2000 años y mi cuerpo se ha fortalecido constantemente bajo mi maná y técnica dominantes. Al mirar la fotografía de su familia fallecida, cerró los ojos y se le estremeció la respiración. Lo siento, Rem, destruí nuestra casa por accidente. No te enojarás conmigo, ¿verdad? Después de todo, siempre fuiste tú quien me entendió mejor. Sonriendo, el hombre se quitó la capucha y reveló a Suburu. Sin embargo, este Suburu no había envejecido bien. Sus ojos parecían sin vida y su boca parecía congelada en un ceño fruncido perpetuo. Sin embargo, de alguna manera no había envejecido en absoluto. La única cicatriz en su cuerpo solo podía ser la de su pecho. Es un recordatorio, pensó mientras volvía a palpar la cicatriz. Un recordatorio de mi familiar. De hecho, él podía eliminar la cicatriz, ya había descubierto la verdadera inmortalidad. Su alma era inmortal y su cuerpo nunca podría ser destruido. Pero tomó todos sus pecados y fracasos pasados y los puso todos en esa cicatriz. Consideró que la cicatriz representaba todos los momentos que lo llevaron a convertirse en su yo actual. Volvió a mirar el desgarro en el espacio y suspiró antes de atravesarlo. Bienvenido a casa, se dijo a sí mismo. Al salir del portal y entrar en lo que parecía ser un campo, Suburu miró a su izquierda y vio lo que parecía ser una cabaña de troncos normal. Interesado en los aspectos de este mundo, decidió tomarse en serio y examinó todo el mundo. Ronald Rump es el presidente, pensó antes de dirigirse hacia la cabaña. ¿Creía que Roroka Roma era el presidente? Al abrir la puerta, vio a un hombre enfermo tendido sobre una cama con el sudor corriéndole por la cara. Escaneó las tiendas de ropa de este mundo, chasqueó los dedos y su atuendo se transformó en un traje del negro más oscuro que este mundo había visto jamás. El color era un efecto secundario de su uso de la magia Jin. Sentándose al lado del joven, miró hacia un anime que estaba en la pantalla y levantó una ceja. Buenas noches, chico. En la pantalla, un hombre que parecía estar ardiendo de poder había pateado a lo que parecía ser un hombre por la mitad, lo que hizo que Suburu sonriera. No está a la altura de mi poder, pero ciertamente es impresionante. Creo que este es Naruto. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, levantó la mano sobre el hombre enfermo y envió un destello de luz hacia su interior. Con el tiempo, el joven pareció recuperar el rumbo antes de abrir los ojos y mirar a nuestro personaje principal. Subaru, dijo el hombre confundido al ver su apariencia. Saliendo de sus pensamientos, nuestro protagonista miró al hombre más joven con interés. Dime, jovencito, dijo en voz alta, provocando que el joven casi muera por el poder de su voz. Oh, mi jovencito, qué mal estás. Envió una ráfaga de su poder y rápidamente curó los tímpanos reventados y el daño que le había causado al cerebro. Ignorando el miedo del chico, comenzó a controlar sus músculos vocales antes de hablar una vez más. ¿Esto es mejor?, preguntó en un tono casual mientras miraba hacia el niño en caso de muerte súbita.
Sí, lo es, dijo con evidente temor mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quién eres tú? Suburu se reclinó en su silla y se metió un dedo en la nariz antes de mirar el anime que se reproducía en la televisión. El nombre es Garker. O lo más parecido que verás. Dime, ¿quién es ese tipo que se está muriendo actualmente? Preguntó mientras señalaba al hombre carbonizado y moribundo. Oh, ese es Maika, dijo el chico con pasión mientras miraba al hombre. Es el sensei de Rock Lee. También es el maestro de Taijutsu más fuerte que haya existido jamás. Chico, dijo Sub. Dios mientras miraba al niño. ¿Suenas como un fanático? ¿Qué tiene de especial? Bueno. Dijo el niño mientras se rascaba la cara antes de mirar hacia abajo. Es fuerte. Sí. Y yo soy débil. Dijo el chico con una sonrisa amarga mientras miraba sus manos. Pero yo diría que me gusta más Rock Lee. Ah, sí. Dijo Dios mientras recorría con la mirada el cuerpo del niño. ¿Nacimos prematuramente? Supongo que es predecible que a alguien como tú le guste. Además, niño. He escaneado el mundo entero con mis poderes, ¿por qué eres la única persona viva en un radio de 100 kilómetros? Soy rico, le dijo el niño a Dios rotundamente. Y me estaba muriendo. ¿Ningún amigo? No. Suspirando, Dios se reclinó antes de mirar hacia la pantalla. Y en un arrebato de aburrimiento decidió hacerle una pregunta. ¿Sientes que tu vida fue en vano? ¿Te arrepientes de no haberte esforzado lo suficiente para cambiar todo? Confundido por la pregunta, miró a Dios con la cabeza ladeada. Supongo. Quiero decir que he sido débil toda mi vida, mis padres me echaron de la herencia y me enviaron a morir solo, y no tengo amigos. Mirándose el uno al otro, Dios suspiró antes de apartar al niño de los hombros. Nombres de los padres. Richard Banks, Teresa Banks. Sonriendo, una luz brilló en sus ojos antes de hablar una vez más. Está bien, ahora están muertos. ¿Qué? Me han molestado, muchacho, dijo Dios con el ceño fruncido antes de usar una mano invisible para mover suavemente la cabeza del muchacho hacia el televisor. ¿Qué dices, niño? ¿Qué pasaría si pudiera darte una nueva oportunidad en la vida? ¿Una oportunidad que te alejara de la enfermedad y el aburrimiento? ¿Qué harías con ella? No lo sé, dijo el chico con sinceridad. Supongo que depende de las cartas que me toquen. Movió su mirada hacia Dios mientras su cabeza estaba atascada. Hizo una pregunta, ¿qué harías, Dios? Es muy sencillo, dijo Dios con una sonrisa casi incómoda. Conquistar todo y a todos, solo para terminar solo y reencarnar en personas desperdiciadas como yo lo fui una vez. Mirando a Dios en silencio, el niño suspiró antes de sonreír. ¿Y ahora qué? No lo sé, niño, dijo Dios con expresión aburrida. ¿En qué mundo y en qué persona quieres nacer? ¿Y a qué edad también? Rock Lee, 5 años, dijo el niño sin dudarlo. El Dios sonriente comenzó a usar su maná y provocó que se abriera una grieta en el espacio junto a ellos. Sus ojos se volvieron blancos y muchas imágenes comenzaron a pasar por su cabeza antes de llegar a la línea de tiempo original de Naruto. Luego se concentró en el cuerpo de Lee, de 5 años, que fue noqueado por 3 niños que se reían y frunció el ceño. Usando sus poderes, borró a los 3 niños de la existencia antes de borrar también el alma de Lee. Volviendo a mirar al niño en la cama, sonrió sádicamente. Buena suerte, niño. Esto va a doler muchísimo. Luego, sacó al niño de su cuerpo con fuerza y usó su poder para evitar que el alma del niño fuera liberada nuevamente en el ciclo de reencarnación de este mundo. Y que no termines como yo. Lanzó el alma dentro del portal y dejó escapar un suspiro antes de volver a centrar su atención en este mundo. Incluso pensó en Rem y su familia junto con su capacidad de volver atrás en el tiempo. Pero incluso él sabe que no puede volver atrás. Su yo del pasado se daría cuenta de inmediato y haría que todas las versiones de sí mismo se borraran, lo que provocaría una paradoja que borraría a todos los demás en su línea de tiempo. Es una amarga realidad, pero ha aprendido a vivir con ella, a su manera, por supuesto. Bombas nucleares, pensó para sí mismo antes de chasquear los dedos y hacer que todas las bombas nucleares y el conocimiento sobre ellas desaparecieran. No las necesitaremos ahora, no queremos que este nuevo mundo mío sea destruido. Teletransportándose, se topó con un campus escolar y decidió descargar todo el conocimiento existente de cada ser humano del planeta. Ahora podría ser considerado el mejor maestro, asesino, médico, pescador, etc. Y con dicho conocimiento manipuló la base de datos del gobierno con sus poderes e incluso los recuerdos de las personas de esta zona para darse un lugar en este mundo. Todavía con su traje negro imposible puesto, se dirigió a un aula antes de observar a los estudiantes que conversaban.
En la parte de atrás había un pariente suyo. Fue una sorpresa para él, pero en realidad parecía ser su hija de su vida pasada. O al menos una desconocida. Pero como todavía estaba emparentada con su yo del pasado, decidió que tal vez era hora de retirarse y convertirse en maestro. Tal vez enseñar a estos niños a salvar vidas le traería de alguna manera la redención. Y con una sonrisa, envió suavemente una frecuencia maldiciendo a todos para que se volvieran hacia el frente de la clase confundidos. Al notar que había un profesor desconocido, todos comenzaron a susurrar entre ellos. Vamos, vamos, clase, dijo Dios con una sonrisa. Primero tomen asiento y me presentaré. Ya sentados, Dios tosió para sí mismo antes de volverse hacia la pizarra. Como le daba pereza escribir, creó la ilusión de que estaba escribiendo un nombre en la pizarra. Y una vez que lo hizo, una sonrisa nostálgica apareció en su rostro antes de desaparecer por completo. Buenos días, estudiantes. Mi nombre es John, su nuevo profesor para este semestre. Espero que me traten bien. Porque voy a convertirlos en los mejores seres humanos que este mundo haya visto jamás. Bueno, eso es todo. Y si no eres ciego, deberías tener una idea de lo que voy a hacer con mi próxima idea. Es una idea que tengo desde hace mucho tiempo y espero poder completarla. Gracias a todos por leer esta ficción de fans. Arc 5 finalmente está completo, suspiró un hombre mientras sostenía su teléfono en su mano. Me alegró ver a más arzobispos y fue inteligente como Regelus mantuvo su inmortalidad, se dijo el hombre. Pero, de nuevo, la glotonería se revela como 3 personas realmente hace que la situación de Rem sea mucho más complicada para su gurú. Este monólogo continuó durante más de 10 minutos antes de que sonara una alarma en su teléfono. Sí, hoy tengo trabajo, suspiró para sí mismo. Quizás si hubiera sido más serio en aquel entonces, estaría disfrutando en un departamento o algo así. Se levanta, se pone aturdido un uniforme con el nombre, Frat's Pizza, mal bordado en el frente. Se dirige hacia la puerta y camina por el pasillo hasta un ascensor. Fuera de servicio por favor utilice las escaleras, y GT emoticono cara guiñando. TCK, hace clic. Buen comienzo de día, Gira a la derecha y camina hacia un tramo de escaleras. También ve un cartel que dice el piso está mojado, pero no le presta atención. ¿A quién le importan esas cosas? Pero cuando pone el pie en el tercer escalón, de repente, su peso desaparece. ¿Qué? Piensa mientras su campo de visión se queda en blanco. Debería darte una mejor imagen de algunos personajes y bestias actuales. ¿Y solo para poder usarlos en el futuro y no preocuparme por las descripciones, demasiado vago? Está bien, haré una pequeña descripción mientras escribo. Además, iré añadiendo más cosas a medida que las vaya presentando en los próximos capítulos, así que si nos falta algo, ya sabéis por qué guiño. Los personajes. Beatriz, un gran espíritu de 500 años con la forma de una niña de cabello rubio y 2 coletas, a quien le gusta vestir de rosa. Roswaal, imagínense a Hisoka de HXH, pero cada palabra que dice es exactamente como pronuncia Gon. Un tipo bastante alto, con una extraña obsesión por el maquillaje de payaso. Ah, sí, un tonto enorme que ama su libro. Rem y Ram, una prodigio caída y la otra una sustituta con complejo de inferioridad, estas 2 hermanas son y trabajan para Roswaal. Una con cabello azul y la otra con cabello rojo. Se las puede ver con ropa de sirvienta. Suburu, el tipo que consumió el espíritu de Subaru en el desayuno, se hace llamar Suburu, raro, casi como si el autor lo hubiera escrito mal, de todos modos, tiene ojos malvados y un cuerpo delgado, cabello negro con púas que desafían la gravedad y muestran la frente. Elsa, la cazadora de intestinos. Se sabe poco sobre este personaje, sobre todo porque aquellos que tienen la mala suerte de interesarse por ella mueren. Una mujer hermosa, una personalidad desagradable. Ah, sí, también está muerta. Reynard, el santo de la espada. Pelirrojo, apuesto, extremadamente dedicado a su moral de caballero, el mundo lo ama y le permite cualquier bendición que quiera. Es un protagonista de anime bastante up en la superficie, pero en realidad es un tipo bastante tranquilo. Emilia, un poco más de 100 años. Estuvo con muerte cerebral debido a Pandora durante la mayor parte de esos años, lo que la convierte en una niña de 14 años mentalmente. Pac selló la mayoría de sus recuerdos. Quiere reparar la brecha entre los semihumanos y la humanidad. Tiene una personalidad amable que ella consideraba egoísta. Pac, el gran espíritu del fuego, Pac. Se lo puede ver cerca de Emilia o como él la llama Lia. Curiosamente, Pac es un espíritu artificial creado por Echidna. También es una hija con extrema. Destruirá genuinamente el mundo si Emilia muere. Miley, la domadora de bestias, es una niñita de cabello violeta y ojos verde claro. Criada por bestias, creció hasta tener una personalidad salvaje e inhumana.
Afortunadamente o desafortunadamente, conoció al cazador de intestinos que le enseñó cómo presentarse. Sin embargo, ahora es bastante agradable, ya sea con sus enemigos o con sus amigos. Sin embargo, todavía enviará un ejército de bestias para destrozarte por completo. Arthur, un chico de 14 años que se puede encontrar en el pueblo cerca de la mansión de Roswell. Imagínate a Garfield pero sin una cicatriz ni dientes. Por lo general, es tranquilo y sereno, pero es extremadamente apasionado por su espada. Tal vez sea un chuni de espadas. Félix Arguile, un caballero de Lugnica que actualmente sigue a Lady Crush. Félix es una trampa, un chico femenino. Parece una mujer y se viste como una también. Sin embargo, sus tendencias al travestismo fueron una promesa a alguien que considera extremadamente importante. En lugar de decir yo, dice Ferris. Willem Danastria, conocido principalmente como el demonio de la espada, es extremadamente temido por su habilidad con la espada. Había llevado su habilidad con la espada hasta el punto en que el santo de la espada del pasado no podía ganar contra su espada. Sin embargo, actualmente es un hombre destrozado que busca matar a la ballena blanca para vengar la muerte de su esposa. Al un hombre de Japón y el caballero de Priscila. Su habilidad es actualmente desconocida, pero se le ha dicho que le permita repetir un evento una cierta cantidad de veces. Curiosamente, Al tenía una forma de amnesia hasta que conoció a Subaru. Actualmente se desconoce qué lo causó, pero claramente tiene una conexión con el culto de las brujas debido a algunas de sus palabras hacia Capella. Priscilla Varielle tiene el pelo recogido de color naranja, ojos de color rojo sangre y un vestido rojo que muestra su belleza. Priscilla es una candidata real que cree que el mundo está hecho a su favor y su fortuna ha demostrado ser cierta. No le gustan aquellos que no la sirven o simplemente se interponen en su camino. También es una usuaria de Yang extremadamente rara y poderosa que ni siquiera parecía preocuparse cuando luchaba contra un arzobispo del pecado. Cruz Karsten, una hermosa mujer con ojos almendrados color ámbar y cabello largo de color verde oscuro que le llega hasta la parte baja de la espalda. Cuando era más joven, se fascinó con la historia de los Reyes Leones. Debido a esta fascinación, desarrollará sus actuales ideales radicales pero conflictivos sobre el estado actual de Lugnica. Su objetivo es cortar los lazos entre el dragón y Lugnica. Ricardo, líder de los Cierros de Fang. Es el epítome de un verdadero hermano. Russell, tesorero del gremio de comerciantes de Lugnica. Controla muchos de los negocios que se llevan a cabo en Lugnica. Su personalidad es astuta y codiciosa, pero usa una fachada para obtener más de sus víctimas, quiero decir, socios comerciales. Anastasia, una mujer de negocios aterradora. No puede usar magia ni luchar de ninguna manera. Pero sus habilidades de gestión y su personalidad codiciosa se combinan para crear una dama aterradora. El espíritu artificial de Echidna se apoderó del cuerpo de esta chica y decidió rendirle homenaje nombrándose como la chica. Echidna, mejor conocida como la bruja de la avaricia, era famosa por sus fechorías y su conocimiento. La gente vomitaba con solo verla. Solía querer proteger el mundo antes de darse cuenta de que era inútil. Después de eso, la consumió el deseo de ver cómo se desarrollaban las cosas. ¿Está muerta, otra vez? Las bestias demoníacas. Guilty Lobe, su título es el Rey Negro Azabache del Bosque. Se lo puede encontrar en las profundidades de los bosques con una alta concentración de maná. Tiene cabeza de león y cuerpo de cabra o de caballo. Ah, sí, también se puede encontrar una serpiente en lugar de su cola, sí, está ahí, para ser honestos. También es lo suficientemente grande como para bloquear un pasadizo, lo suficientemente grande como para que pasen dos personas una al lado de la otra. Ah, sí, esta bestia es rápida y letal y te hará rodar la cabeza antes de que notes su presencia. Volgram mide 1 metro de largo y pesa entre 30 y 40 kilogramos en promedio. Tienen la apariencia de un lobo pero son capaces de lanzar maldiciones a quien tocan. Esta maldición puede ser lanzada a través de dientes o garras. Si logras escapar de uno probablemente mueras mientras duermes, mientras desayunas, esto se debe a que te drenan todo tu preciado maná. Ballena blanca, creada por la bruja o Blue Tony, parece ser una ballena blanca gigante que se estima que mide 50 metros. La rueda rosa brillante en su espalda es lo que le permite volar. También tiene pequeños pelos que cubren todo su cuerpo que dispersan cualquier maná que éste les dé. Su maná ha sido alterado para causar dos efectos diferentes. Uno es la niebla de contaminación que tiene los efectos de envenenamiento por maná. La otra es la niebla de eliminación, puede borrar por completo a cualquier persona que sea golpeada por ella y también borrar cualquier recuerdo de ellos de la mente de alguien. Esto llega tan lejos como para afectar incluso a los objetos que han sido tocados por dicha persona, borrada. Uf, eso me dolió, gimo en voz alta mientras me levanto lentamente. Recuérdame que nunca más me tire por las escaleras, por favor. Luego miro lentamente a mi alrededor y no puedo evitar frotarme los ojos.
En realidad no, me niego a creer lo que estoy viendo. Esto tiene que ser una alucinación, ¿no? El interior de mi motel desapareció de repente ante mis ojos y fue reemplazado por lo que parece un mercado de fantasía occidental típico. El mercado está repleto de humanos y semihumanos compuestos y clientes entrando y saliendo. Incluso puedo oler algunas de las cosas que están en exposición. Espera, ¿puedo oler cosas?, pregunto en voz alta. Rápidamente, alerta, me doy un puñetazo en el estómago. También puedo sentir dolor, susurro. Pero ahora que lo pienso, mi ropa no combina con lo que llevaba puesto. Solo puedo describirlo como un chándal negro y naranja,